Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ha muerto el Papa Francisco y si yo le digo que era un hijo de su tiempo, usted me dirá, vaya comentario más banal. Bien, sí, lo que pasa es que ese tiempo ha sido el más antirreligioso de toda la historia. Y él era Papa. Y me parece que esto es muy importante para entender lo que Francisco ha significado para el conjunto de la Iglesia católica. Vamos a ver, un hijo de su tiempo, nació en 1936. Es decir, que toda la formación de Francisco corrió paralela a ese momento en el que se impuso absolutamente la hegemonía cultural de la izquierda y todo su mensaje de culpabilización, de sospecha, etcétera, sobre la civilización tradicional, religión incluida. Francisco pertenece a esa generación que ha tratado de hacerse perdonar ante el mundo lo que la Iglesia y los católicos han sido. Y todo eso creo que es absolutamente imprescindible para entender su pontificado. Es imprescindible para entender el hecho de que hoy se haya destacado de él, por parte del gobierno español, su compromiso con la justicia social y con el cambio climático. Y no se ríe usted porque así ha sido. No sé si algún día será recordado por su santidad. Desde luego no será recordado por la profundidad teológica de sus planteamientos. Será recordado por otra cosa. Será recordado porque, mire, es la imagen de hoy. La imagen de hoy es una periodista progre explicando lo bien que le caía a Francisco porque no parecía un papa. Y esto es una cosa que debería hacernos reflexionar, muy particularmente, creo yo, a los católicos. Al final, Francisco ha sido el papa favorito de gente que ni cree en Dios, ni va a misa y está permanentemente fustigando a los católicos porque quieren tener hijos y quieren tener todas esas cosas, ¿no? Al final ha sido el papa de los profanadores de tumbas. ¿Y con esto qué hacemos? Yo sé que en España enterramos muy mal a la gente, que cuando alguien se muere lo que hay que hacer es panegíricos, etcétera. Pero mire, oiga, nosotros no somos así. Nosotros, además, editorialmente nos identificamos por completo con la fe católica, con la moral católica, etcétera. Así que me parece que vamos a hacer una reflexión que todo católico se está haciendo en este momento y quien diga lo contrario no dice la verdad. Esa reflexión podría sustanciarse en la pregunta que hoy hacía Miklos Lukács, que era, después de estos años de pontificado de Francisco, ¿la Iglesia es una institución más fuerte, más sólida que antes o no? Pues es una de las preguntas a las que esta noche vamos a tratar de contestar aquí en el Gato al Agua. Lo demás quedará felizmente en manos del Espíritu Santo. Y en cuanto al Papa, que Dios la coja en su seno. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Hoy monográfico, por supuesto, sobre Francisco, sobre lo que ha significado su pontificado, también sobre cómo se ha recibido su trayectoria al frente de la Silla de Pedro, sobre la Silla de Pedro en estos años y lo que puede pasar a partir de ahora. Ya le digo, complacientes no vamos a ser, amargados tampoco. Titulares. Vamos a empezar por el principio y vamos a contar cómo ha sido todo. Muere Francisco, el papa más alabado por los anticatólicos. Y este es un titular que a usted le puede parecer provocador, pero que es absolutamente tal cual. No hay más que ver hoy las declaraciones, por ejemplo, de la gente de Sumar. Es muy interesante, es muy importante el hecho de que Francisco sea el papa más alabado por la gente que más odia a la Iglesia. Pero aquí, evidentemente, hay una reflexión que hacer. ¿Ha sido un mérito de Francisco? ¿Ha sido un demérito para el resto de los católicos? Pues veremos. Una parte muy importante del pontificado de Francisco, claro, es el apartado doctrinal, como en todos los papas. En su caso no puede decirse que creo yo, que vaya a pasar a la historia, pero bueno, sabe Dios, y nunca mejor dicho. Pero esta mañana utilizaba una contraposición Julio Eriza que rescatamos, que es el Papa entre la confusión y la misericordia, ¿no? Es verdad que esos dos elementos han sido clave, desde nuestro punto de vista, en el pontificado que ahora termina. Confusión, porque desde el punto de vista doctrinal han pasado cosas francamente extravagantes,
y misericordia, porque lo que nadie podrá negarle, creo yo, era una preocupación sincera por la justicia social y por los más pobres. Lo comentaremos. Y luego hay un elemento que a nosotros como españoles pues no puede pasarnos desapercibido. Vamos a ver, ese titular exagerado, la culpa es mía. Sin duda el Papa más antiespañol de todos los tiempos. No. En el siglo XVI, Paulo IV fue todavía más antiespañol que Francisco. Pero fuera de eso, no ha habido Papa más furibundamente antiespañol, antihispano, contra la huella de la civilización hispánica que el Papa Francisco. Es un fenómeno francamente extraordinario. ¿Por qué? Esto es una pregunta, creo yo, interesante. Hoy decía Bolaños, el Papa nos quería. Claro, el Papa quería a todos los que odiáis España. Efectivamente. Bueno, me parece que vale la pena. Y luego lo que todo el mundo se está preguntando, y yo siento decepcionarle, pero no vamos a poder darle a usted más luz que nadie. Dice, ¿ahora qué va a pasar? ¿Quién va a ser el nuevo Papa? Pues el Espíritu Santo lo sabe y solo él. Lo que sí que podemos contarle es cuáles son los nombres fundamentales que dentro de la curia suenan para ello. Y a eso los emplearemos. ¿Con quién? Bueno, pues hoy con una mesa específicamente pensada para poder hablar de esto. Don Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Javier y demás compañeros mártires. Aún no, pero en breve me temo que sí. Lo seremos, sobre todo después del programa. Sobre todo después del programa, efectivamente. Bueno, ya que Fernando abre el capote, efectivamente, estoy convencido de que muchas cosas que vamos a decir aquí a usted no le van a gustar. A usted sí, pero a usted no. Pero mire, aquí tenemos un compromiso con lo que pensamos cabalmente, que es la verdad de las cosas. Y además, en este caso, literalmente nos va la vida en ello. Así que no vamos a dejar de decirlo. Así es. Bueno, has empezado comentando lo de que el Papa era el más querido por los anticatólicos y tienes toda la razón. No hay más que escuchar la COPE todo el día de hoy, cómo han lamentado la situación. Entonces, bueno, pues sí, es verdad, que todos los anticatólicos apoyan a Francisco, no cabe ninguna duda. Empezamos bien. Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Ricardo Ruiz de la Serna, ¿cómo estás? Buenas noches, José Javier. Cristo ha resucitado. Eso es verdad, efectivamente. Saludo de Pascua. Sí, ciertamente. ¿Ahí lo dejas? No, hombre, no. La presentación. Pero estaba esperando que me respondieras verdaderamente ha resucitado. Aleluya, claro, aleluya. Claro, y he dicho, si no contesta él, va a contestar Rafa Nieto. Pero claro, te has quedado así. Sí, y así estamos. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto la jornada? Y bueno, por una parte con tristeza, porque la muerte de un papa siempre es un momento también, no solo para la reflexión sobre su pontificado, ¿no?, sino para pensar que no sabéis el día ni la hora. En cualquier momento había todavía algún medio de comunicación hoy que valoraba que mejoraba lentamente después de que había podido comparecer para pronunciar la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Y por otro lado, con la esperanza de la resurrección. Es decir, la Pascua no es un tiempo de duelo, es un tiempo en el que se pueden celebrar exequias, y se pueden celebrar funerales y puede haber muestras de duelo, pero no es un tiempo de duelo. Y de hecho, el fundamento de la fe es que Cristo ha resucitado. Entonces, a partir de aquí también hay una lectura que se puede hacer que a mí me lleva a cierta desconfianza, un poco en la línea de lo que decías, ¿no?, hacia ciertas muestras de condolencia que provienen de los enemigos de la Iglesia y que nos tienen que, por un lado, nos tienen que servir de advertencia. Citabas antes a Bolaños. Bueno, Bolaños hoy ha hecho otra cosa todavía más interesante. Bolaños le ha indicado al Espíritu Santo que por este camino ha de seguir la Iglesia, y ha utilizado además precisamente esta forma de orar, ha de seguir, con lo cual ya le ha dado el Espíritu Santo la instrucción de por dónde tiene que soplar. Está bien esto. Ya Sánchez se identifica con el Espíritu Santo, ya es lo último que nos faltaba por ver. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Don Julio Ariza, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cuánto me le come el otro? Pues, estoy bien. Seguimos aquí en este mundo. Y desde luego no estoy yo para juzgar al ser humano Jorge Mario Bergoglio, ni al pontífice. Sí que estoy dispuesto a hacer algunos comentarios sobre el pontificado desde un punto de vista histórico y de las cosas que efectivamente ha hecho. No puedo hablar de las que ha pensado, ni las que ha sentido, ni las que le han emocionado, ni de sus debilidades, ni de sus... Voy a tratar de hablar en este programa, sobre todo, de las cosas concretas que el pueblo fiel católico ha podido ver y registrar a lo largo de su pontificado, que son muchas, muy interesantes,
y algunas de ellas han producido una enorme tristeza entre los fieles católicos. Yo creo que efectivamente ha sido un pontificado para la confusión, pero ha sido al mismo tiempo un pontificado para la misericordia. Y desde ese punto de vista yo creo que ha contribuido a la esperanza. La misericordia es elemento esencial para la esperanza. Si no creyéramos que Dios va a ser infinitamente misericordioso con nosotros, conociéndonos como nos conocemos, sobre todo cuando llegamos a una cierta edad, pues probablemente perderíamos la esperanza. Y desde ese punto de vista la aportación teológica del Papa Francisco a mí me parece extraordinariamente positiva e interesante desde ese punto de vista. Luego ya entraremos en detalles. Entraremos en detalles. Julio, bienvenido, buenas noches. Don Rafael Nieto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Rafael Nieto, que publica un excelente artículo hoy en Gaceta sobre el pontificado de Francisco. Así es. Muchas gracias, José Javier, por tu invitación. Encantado de debutar en este programa que llevo tantos años viendo y disfrutando. Y han tenido unas primeras intervenciones mis compañeros de mesa espectaculares. La verdad es que estoy de acuerdo prácticamente con todos en algo. O sea, yo también creo que lo más importante de este día es que efectivamente Cristo ha resucitado y ninguna otra noticia puede eclipsar esa, porque es sin duda la fundamental. Creo que los católicos, y lo digo con toda sinceridad, tenemos que rezar por alguien que ha fallecido, que además es el Papa, y tenemos que desearle un juicio particular justo y misericordioso, y yo desde luego lo voy a hacer, pero eso es totalmente compatible, creo yo, con lo que muy bien decía Julio, con hacer un análisis crítico de un pontificado que yo coincido, yo creo que ha sido verdaderamente calamitoso. O sea, no puedo utilizar otro adjetivo. Yo creo que es un papa que ha dejado de hacer todo lo que tenía que hacer, sobre todo lo más importante que tenía que hacer, que era liderar moralmente la batalla contra los enemigos de la verdad. Ni siquiera contra los enemigos de la fe verdadera, que lo podría decir también, pero fundamentalmente contra los enemigos de la verdad. Y esa pelea que le tocaba liderar a él, como a todos los papas, no la ha hecho. Por tanto, el pontificado ha sido malo. De todo esto vamos a hablar paso a paso y con tranquilidad. Con tranquilidad. Bueno, enseguida nos vamos a la publi y nos metemos de cabeza en la información. Antes, y para prevenir males mayores, don Adolfo Albistur, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, está muy bien. Armado con el comediscos fantástico. Con el desfilador, que fíjate que va a hacer ahora, el principio de mayo, va a hacer 4 años que estamos en esta batalla de que tengamos más desfiladores. Y he de decir que hay un dato que a nosotros nos enorgullece, ¿no? Hay más de 100 casos donde el desfilador ha ayudado a salvar la vida, ¿no? en estos 4 años. Con lo cual, bueno, cada vida es importantísima, porque fíjate, la vida para uno y para todos los que le rodean. Pues que el desfilador haya conseguido que gracias a la rapidez en su utilización pues haya salvado esas vidas, pues estamos muy contentos. Por eso seguimos en esta batalla de que tenemos, yo siempre digo una cosa, y no es que me meta con los extintores, está muy bien tener extintores, pero tenemos por todos los lugares extintores, entramos a cualquier lugar hay extintores, y varios, y no encontramos desfibriladores, cuando realmente la posibilidad de morirse por un fuego son de 200 personas al año y por una parada cardíaca son de 30.000. Entonces, claro, cuando vemos esto, ¿y por qué? ¿Por qué hay más extintores? Pues porque están obligada la gente a tener extintores, no es por otra cosa. No es porque nadie los ponga por decir, bueno, yo no quiero que se queme mi edificio, no, es porque están obligados. Desfibrilador no hay obligación, pero creo que sí que sabiendo que en España cada día mueren 100 personas, una parada cardíaca que te toca fuera del hospital y que tienes 10 minutos para atenderla y que como no llegan los servicios de emergencia antes de esos 10 minutos y no tienes un desfibrilador, no vas a poder hacer nada, pues yo creo que hay que pensárselo y decir, oye, vamos a colocar una comunidad de vecinos, que tocamos a nada, una derrama de nada, es decir, es más, no hay ni que consultarlo a la comunidad completa, porque vale menos de 1.500 euros, con lo cual entre el presidente y el administrador lo pueden hacer. Así que coloquemos un desfibrilador en nuestras comunidades, tengámoslo, porque si ocurre, ¿qué ocurre? Pues tenemos la solución, que es poder actuar, es muy sencillo, muy fácil, colocar 2 pegatinas, él te va indicando, si pasa algo va a dar la corriente, si no hay parada no va a hacer nunca daño, o sea, tenerlo claro,
pero sí que puede hacer que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que cuando llegue el servicio de emergencia se encuentre una persona viva, que de lo caso contrario, pues no es así. Y que se encuentra además un electrocardiograma que te hace el aparato mientras está el paciente ahí puesto, incluso si no ha tenido que funcionar con el chispazo. En resumen, que le permite hacer a usted en su casa lo que hace unos pocos años solo se podía hacer en un hospital si llegabas a tiempo. Pues esto es la maravilla que ofrece protege tu vida. 900-730-061, recuerde, llame solo una vez. Ellos le van a devolver la llamada y usted lo pregunta absolutamente todo. Además, aparte de que es muy fácil de usar, van a explicarle cómo se usa, se lo van a llevar. El aparato está conectado con las emergencias, en fin, la verdad es que es Y tenemos el regalo. Y el estamos regalo, con sí, señor. Además, estamos ahora con el regalo del bien. electro, para que tú en casa te puedas hacer un electro rápido, por si tienes algún tipo de arritmia, que son las causantes de los ictus, una arritmia auricular. Aquí estamos hablando de desfibrilación ventricular, esto es una arritmia. Te lo haces en unos segundos y te ves qué tal estás. Muy fácil, porque te pone una carita sonriente o no sonriente, con lo cual consultas al médico. Y luego también te regalamos el tensiómetro que habla. ¿Qué quiere decir que habla? Bueno, pues que no le puedes engañar, que te dice cómo estás. Así que, pues estás bien o estás mal, con lo cual, bueno, creo que es la gran oportunidad de que ya de una vez por todas, pues nos cardioprotejamos, que creo que es muy, muy importante. 900-730-061. Adolfo, muchísimas gracias. Muy buenas Gracias, noches. Esparza. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos a repasar el pontificado de Francisco. 22:05, 21:05 en Canarias. Vamos a empezar desde el principio. Ha muerto el Papa Francisco. Bien, ¿quién era Francisco? ¿Quién era Jorge María Bergoglio? ¿Cuál ha sido su trayectoria personal, vocacional y finalmente papal en el pontificado? A partir de aquí vamos a ir desgranando cosas. Vamos a hablar de las encíclicas, vamos a hablar de la doctrina que deja, vamos a hablar de su relación con España, vamos a hablar de las polémicas a las que dio lugar con frecuencia deliberadamente. Entonces, parte de sus rasgos singulares como papa, ¿verdad? Y vamos a hablar de lo que pueda pasar a partir de ahora. Cómo funciona esto de la elección del nuevo papa. Empezando por el principio, tenemos un trabajo que María Vallejo ha hecho para resumir la trayectoria de Francisco. El Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, será recordado como una figura transformadora en la historia de la Iglesia Católica. Hijo de inmigrantes italianos, creció en una modesta familia del barrio de Flores, donde desde pequeño demostró una profunda fe inculcada por su abuela y las monjas de su escuela. Antes de decidir seguir el camino del sacerdocio, se graduó como técnico químico, pero a los 22 años se ingresó al Seminario Diocesano de Villadevoto y poco después se unió a la Compañía de Jesús, marcando el inicio de un recorrido extraordinario. La formación jesuita moldeó su carácter austero, humilde y profundamente comprometido con los pobres y los marginados. Su camino sacerdotal fue también académico, destacándose como profesor de literatura, psicología y teología en diversas instituciones, siempre fomentando el pensamiento crítico y la sensibilidad social. Fue ordenado sacerdote en 1969 y tras desempeñar diversos roles en la Compañía de Jesús, incluyendo ser provincial de Argentina, en 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por el Papa San Juan Pablo II. En 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, consolidándose como un pastor cercano a su pueblo, conocido por su costumbre de viajar en transporte público y vivir en un modesto apartamento en lugar del Palacio Arzobispal. Su labor en Buenos Aires estuvo marcada por la promoción de la justicia social, la evangelización y la comunión. En el contexto de la crisis económica del año 2001 en Argentina, su voz fue clave al denunciar las desigualdades y abogar por los más vulnerables. En 2001, el Papa San Juan Pablo II lo ordenó cardenal, pero fiel a su estilo, pidió a sus seguidores que no viajaran a Roma y que destinaran esos recursos a los más pobres. El 13 de marzo del 2013, el cónclave lo eligió como el Papa número 266 de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, un símbolo de humildad y amor por los pobres. Este fue un momento histórico, ya que se convirtió en el primer papa jesuita, el primero de América y el primero de origen argentino. Desde su elección, su liderazgo estuvo marcado por un enfoque pastoral, la promoción de la justicia social y un llamado constante a la misericordia.
El Papa Francisco abordó cuestiones fundamentales para la Iglesia y el mundo. Fue un defensor firme de los migrantes y refugiados, haciendo un llamado a los líderes globales para abordar la crisis migratoria con humanidad. Su pontificado incluyó visitas históricas como Irak, el Templo Al-Aqsa en Jerusalén y el Museo del Holocausto en Israel, demostrando su compromiso con el diálogo interreligioso y la paz mundial. El Papa Francisco será recordado por su cercanía con la gente y su valentía para enfrentar los desafíos de su tiempo. Su legado quedará inscrito como el de un pastor que supo unir sencillez, profundidad espiritual y un compromiso con la justicia y con la dignidad humana. Bueno, este es el recorrido. Y yo querría, si os parece, si no vosotros podéis hablar de lo que os dé la gana, pero a mí me parecía particularmente importante para entender al personaje hablar de el año en el que es ordenado sacerdote, 1969. La generación de sacerdotes a la que él pertenece, además ya mayor, ella con 30 y tantos. Es decir, que estamos hablando del post-Concilio Vaticano II y de la enorme transformación que supone en la Iglesia, y no tanto desde el punto de vista propiamente teológico, ¿verdad?, como desde el punto de vista, se dejaron las zarandajas, sociopolítico. Aquí todos los que nos hemos criado en un barrio obrero sabemos lo que es el cura rojo de toda la vida, claro. Y es esa época. Y esa época es en la que Francisco Bergoglio todavía, ¿verdad?, se ordena sacerdote. Y muchas cosas cambian por completo en la mentalidad de los sacerdotes mucho antes de que cambie la mentalidad de los fieles. Y la Iglesia se transforma. Y se produce una situación trágica. Muy buena parte de los sacerdotes piensan que están haciendo una revolución que refresca la Iglesia y los fieles empiezan a irse en masa. Y la sociedad se descristianiza. Y eso pasa en ese tiempo. Bueno, pues ahí es que os quería yo poner el balón para que rematéis por donde empezáis. Ricardo, por ejemplo. Mira, a propósito de este dato que me parece muy interesante, yo creo que hay tres claves que orbitan, ¿no?, en torno a este dato del año de 1969. Por una parte es el periodo de la Guerra Fría. Es decir, Jorge Mario Bergoglio ha nacido antes de la Segunda Guerra Mundial, pero su vida religiosa, se gradúa, etcétera, como sacerdote, se ordena como sacerdote, se gradúa como técnico químico, se desarrolla en el tiempo de la Guerra Fría, que en Hispanoamérica y particularmente en Argentina tuvo algunas características singulares respecto a lo de Europa. Primero, los partidos comunistas fueron más débiles porque parte de esa sensibilidad social la tomaron ciertos movimientos populistas de derecha, en el caso, o de tercera vía más que de derecha, habría que introducir ahí muchos matices, ¿no?, pero de tercera vía, que en el caso de Argentina es el peronismo. Creo que hay una segunda clave interesante, es la época en que la Unión Soviética, viendo que los partidos comunistas lo tienen difícil para abrirse paso en las sociedades nacionales, tratan de penetrar en el tejido social a través de dos instituciones. Una son las Fuerzas Armadas, a las que tratan de infiltrar. Hay un famoso historiador argentino, el Tata Joffre, que escribe un libro titulado Fue Cuba, donde precisamente se cuenta cómo fue el esfuerzo de la inteligencia cubana, castrista por supuesto, para infiltrarse en las sociedades hispanoamericanas y tratar de desactivar a las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar es la Iglesia. Y los servicios de inteligencia soviéticos tratan de infiltrar a las iglesias, promoviendo la sensibilidad social que terminará dando la teología de la liberación. Se infiltran también en el Consejo Mundial de Iglesias, en el Movimiento por la Paz, en distintas organizaciones. Con lo cual ese clima que tú describes no es un clima inocente, es un clima inducido, es un clima creado desde circunstancias políticas que brotan y manan de la injusticia y de las desigualdades, pero que son aprovechadas por la izquierda para tratar de influir sobre las sociedades. Y creo que hay una tercera clave, y termino. Es un momento en el cual en la Iglesia se plantea un debate que es un debate de fondo, no es un debate menor, es un debate teológico profundo, que es ¿qué va antes? ¿Si Cristo o el reino? Históricamente el centro de la revelación es Cristo. Cristo es Dios que se revela a sí mismo. Por lo tanto, todo lo que la Iglesia haga, todo lo que la Iglesia construya, tiene que tener a Cristo en el centro. Si desplazas a Cristo del centro y colocas al reino, colocas un determinado orden social que asocias a la justicia o a la igualdad, pero quitas a Cristo de la ecuación, terminas teniendo el problema que se está presentando hoy en buena parte del mundo occidental, que es la conversión o la pretensión de convertir a la Iglesia, se suele decir muchas veces con una visión equivocada, en la mayor de las ONGs.
porque se trata de desplazar a Cristo del centro. Y frente a esto, yo estoy muy de acuerdo con la reflexión que hacía antes Julio. Tenemos que ver la historia de la Iglesia también desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es el papel que Cristo ha ocupado y que Cristo ocupa en el centro de la vida de la Iglesia? Fernando, Rafael, Julio. Bueno, yo creo que el gran acontecimiento del siglo XX, por encima de otros que tienen una mayor espectacularidad seguramente, es el de la radical secularización de Occidente. Es decir, otras cosas al final son más coyunturales, por más que puedan haber ocupado un espacio muy amplio de tiempo. 2 guerras mundiales, el surgimiento del comunismo, pero realmente el comunismo surge el año 17 y se termina el año 91, 92. Es decir, al final son 75 años. Bueno, es una tormenta que dura mucho tiempo, de acuerdo, pero se desvanece. Sin embargo, el proceso de secularización agudo de Occidente, que es algo que arranca de atrás y que ya conoce un desarrollo notable en el siglo XIX, en el siglo XX se hace absolutamente radical y el propio cristianismo es empujado a los márgenes de la sociedad, algo que era absolutamente inconcebible antes, que contábamos los días de acuerdo a las festividades, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera decíamos, qué sé yo, el 19 de marzo decíamos San José y no necesitábamos especificar la fecha. Estaba todo empapado de religión y todo eso desaparece en un lapso de tiempo históricamente corto, ¿no? El problema, hablando del papado en cuestión actual, del papado de Francisco, es que los que van a la moda enseguida se quedan viejos, se quedan fuera de su tiempo. Mientras que los que puedan tener una perspectiva, bueno, no me gusta llamarlo así, pero para entendernos conservadora o tradicional, pues lógicamente son menos dependientes del tiempo histórico. Yo cuando veía a Francisco, lo has apuntado tú, José Javier, yo cuando veía a Francisco veía a los curas progres de cuando yo era pequeño. Claro, veía eso. Claro, yo también. O sea, a mí no me parecía Francisco en absoluto moderno, a mí me parecía viejo, sinceramente, y no me refiero a la persona, ¿no? Me refiero a sus modos, a sus maneras, a los objetivos que buscaba. Yo creo ya incluso que en los últimos tiempos ni siquiera percibió que realmente se está produciendo un cambio en el mundo, porque probablemente a partir de una cierta edad, no sé decir cuál, ¿no? Pero todos somos presa de nuestro tiempo, del tiempo en el que nos criamos y crecimos, y a todos nos pasa que llega un momento en que no entendemos ya lo que está sucediendo. Yo creo que esto le ha pasado al propio Francisco, sobre todo, como digo, en los últimos tiempos. Era un hombre muy pegado a su tiempo y también, hay que decirlo, y para mí es el gran, en fin, lo que me permite calificar el pontificado de devastador, muy pegado al mundo. Como decía Chesterton, la Iglesia tiene que dirigir al mundo, no seguir al mundo, no estar en el mundo, sino dirigirlo. Esa es la Iglesia que todo católico quiere. Y en el caso del pontificado de Francisco lo que ha pasado es exactamente lo contrario. Es una Iglesia que en muchos casos ha sido difícil de distinguir de los grandes poderes globalistas. Se ha querido presentar desde mi punto de vista y yo creo que ha sido, como decir, sin ser enteramente consciente de ello, de verdad que lo pienso, pero objetivamente se ha querido convertir en el brazo moral del nuevo orden globalista. Claro, eso está muy bien, el problema es que saca a Dios del medio, y entonces es lo que dice Ricardo, si quitas a Cristo... Ha sido la coartada moral del globalismo, esa es la realidad. Si cogemos los principales temas que ha tratado el ecologismo, el medio ambiente, sí, la inmigración y la cuestión de los homosexuales, etcétera, el asunto LGBTI, ha sido la coartada moral del globalismo. De estos ítems vamos a hablar enseguida con Carlos Esteban, deduciéndolos de las encíclicas y otros textos de Francisco, precisamente. Pero Rafa, Julio, luego Ricardo quería apostillar. Bueno, yo creo que habéis hablado de un año que es el 1969 y hemos hablado del Concilio Vaticano II. Quiero recordar que fue Pablo VI quien pronunció la famosa frase de el humo de Satanás ha entrado por las ventanas del concilio. Bueno, el humo de Satanás está claro que ha sido la masonería, la infiltración masónica en la Iglesia Católica, que es algo que nadie puede negar. Hay libros escritos con abundante documentación al respecto, y la infiltración masónica, es decir, la desnaturalización, el ataque a la Iglesia Católica desde dentro, explica muchas de las cosas que han ocurrido después, fundamentalmente el olvido de Cristo. Efectivamente, cuando tú pones la justicia social, entre comillas, porque la justicia social está en la doctrina tradicional de la Iglesia, ha estado siempre. Claro. Es decir, San Francisco de Asís no creo que fuera precisamente sospechoso de estar con los ricos.
ni San Antonio de Padua, ni Santa Teresa de Calcuta. Es decir, la Iglesia ha estado siempre con los pobres y menesterosos, siempre. San José de Calasanz. Efectivamente, y por muchísimos ejemplo. más. Es decir, Claro. que Sí, sí. eso de por fin un Papa Bergoglio que está con los pobres es pues un señuelo izquierdista que carece de ningún sentido. Es decir, que es una estupidez. Por eso cuando se dice que el Papa Francisco ha traído a gente a la Iglesia Católica, yo digo que no es verdad. Lo que han atraído es a la idea que esas personas tienen de lo que la Iglesia Católica debería ser para ellos. Dicho de otra manera, el buenismo papal. Pero el buenismo no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el católico no tiene que ser buenista, tiene que ser íntegro, tiene que respetar la verdad y tiene que ser caritativo, es decir, tiene que pensar en las necesidades reales de la gente que más sufre. Pero el buenismo es otra cosa. El buenismo es lo que la gente espera de la Iglesia. Lo que está diciendo hoy Irene Montero, una de las personas más dañinas y nocivas para la sociedad española, europea y mundial, diciendo que es que, claro, ha sido una pérdida terrible porque gracias a este Papa hemos tenido mucho más en cuenta todos a los menesterosos y a los pobres. Es que no es así, y además hay que decirlo claramente que no es así. Esto es interesante, que cuando los enemigos de los católicos no consideran enemigo a un papa, joder, da que pensar, ¿eh? Eso es. Es que da que pensar. Bueno, Julio, y luego Postilla Ricardo. A ver, yo no soy teólogo, mínimamente filósofo y sin completar los estudios de filosofía. Siempre me ha interesado el pensamiento y la historia del pensamiento, y también me ha interesado muchísimo todos los temas que hacen referencia a mi propia confesión religiosa, que es soy católico. Hay un momento dos momentos que me llenaron de sorpresa con el Papa Francisco. Hay algunos más, pero voy a hacer referencia a dos. El primero son las memorias del cardenal Daniels, que era el cardenal de Malinas, Bruselas, en las que relata cómo hubo un grupo de cardenales que se reunían en el cantón de Zug, en Suiza. Lo hacían sistemáticamente anualmente, y en esas reuniones y en sus posteriores conversaciones por otras vías telemáticas hablaban de cómo podían impedir que el cardenal Ratzinger llegara al papado. Eso lo confiesa el cardenal Daniels en esas memorias, y además explicitan que el candidato para lograr ese objetivo era un cardenal, un obispo en ese momento que estaba en la diócesis de Buenos Aires, que se llamaba Jorge Mario Bergoglio. Bueno, los católicos tienen que saber que está explícitamente condenado en el Código de Derecho Canónico cualquier conversación entre los posibles asistentes a un cónclave, es decir, entre cardenales, para conspirar sobre lo que allí vaya a pasar o para siquiera negociar lo que allí se pueda ocurrir en un cónclave. Bueno, cuando leí eso me quedé verdaderamente perplejo, porque la pregunta inmediata después de leer eso en las memorias del propio cardenal Daniels era: ¿sabía Jorge Mario Bergoglio que se estaban produciendo esas conversaciones? ¿Era conocedor? ¿Era partícipe de esa, entre comillas o sin comillas, conspiración para evitar que el cardenal Ratzinger saliera papa? ¿Fuera creado, elegido papa por los cardenales en el cónclave? Bueno, la primera pregunta, ¿no? Y la segunda, que me llenó de absoluta perplejidad, fue que el Papa es el Papa, como he dicho antes, desde mi punto de vista, de la misericordia. Es decir, la palabra misericordia ha sido probablemente la palabra más utilizada en su pastoral. Yo creo que él pensaba en términos de acercar a la mayor parte de gente posible, porque él era consciente de que hay estructuras de pecado en este momento instaladas en el mundo, y por tanto hay mucho pecado porque hay estructuras de pecado y porque hay muy pocos elementos ejemplares en el mundo. Como decía San José María Escrivá de Balaguer, las crisis digamos, espirituales son crisis de santos, ¿no? Y que hay pocas personas que están enviando un ejemplo de santidad en el mundo. Entonces, ¿qué hace un papa que habla fundamentalmente de la misericordia? Pues pone nada más y nada menos que un busto de Lutero dentro del Vaticano. Instala un busto de Lutero dentro del Vaticano. ¿Qué decía Lutero? Lutero, que es el gran
digamos, el hombre que rompe la Iglesia Católica en Europa y en el mundo, ese hombre que, bueno, absolutamente inconsistente en las ideas y en la vida, ese teórico reformador de la Iglesia que resultó ser un auténtico farsante. El Papa de la Misericordia pone un busto de Lutero en el Vaticano. Lutero afirmaba que el hombre no podía salvarse por sus obras, necesitaba su fe, y si no era por la fe y el propio Dios no le salvaba, las obras eran irrelevantes. De hecho, tenía una frase muy conocida que era: peca forte, peca mucho, pero crede fortiter, cree más fuertemente. Claro, eso es tal barbaridad, que asumir con la entrada de un busto de Lutero en el mismo Vaticano la sola idea de que Lutero pudiera decir algo interesante y de que pudiera haber aportado algo a la historia de la Iglesia era un disparate esencial, radical. Para mí han sido dos momentos claves desde que, incluso antes de que comenzara el pontificado, desde que asume el papado el Papa Francisco, ¿no? Muy desconcertante, y a partir de ahí, y sobre todo a partir de la no respuesta que da el Papa Francisco a los famosos dubia, a las famosas dudas que le explicitan el cardenal Müller, el cardenal Brandmüller, el cardenal Burke y el que era en ese momento cardenal de, no sé si de Florencia, no lo recuerdo bien, que luego falleció y tampoco recuerdo su nombre. La no respuesta a aquellas dubia, que eran impecables y que se las planteaban cuatro de los cardenales más ilustres, uno de ellos había sido prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues fue otro de los momentos durísimos para la credibilidad de la autoritas de este Papa. Quería hacer completar, Fernando, lo que decía Julio, luego Ricardo tenía pedido la palabra. Sí, al hilo precisamente de lo que ha comentado las memorias de Daniel, del arzobispo de Malinas. Vamos a ver, esto está conectado, y es muy importante decirlo, con lo que se conoce, con lo que se llama la mafia de San Galo. Lo de la mafia no lo digo yo, ni pues eso. Tengo que pedir una cosa, como la mayor parte de los espectadores, incluido el moderador, lo explico ahora mismo. Incluido el moderador, carece de conocimientos elementales sobre las famosas dubias, salvo las prorreo, y la mafia de San Galo y tal, cuando lo contéis, hacer una pequeña yo lo he explicado, explicación. Lo he explicado. Era ese pequeño anticónclave que hacían 4 o 5 cardenales que se reunían en este cantón de Suiza, en San Galo, y a partir de ahí ellos conspiraban para que iba a haber un cónclave y decían que sobre todo que no salga Benedicto. Es eso, ¿eh? Eso era, pero quiero decir que lo de la mafia, que no es algo que digamos nosotros, ellos es se que llamaban. Él mismo, en una conferencia, en una rueda de prensa, no recuerdo exactamente, el propio cardenal, el propio arzobispo, dijo públicamente que entre ellos, a esa logia progresista, que hay que decir que tenía una orientación muy clara en lo ideológico eclesial, la denominaban mafia. Entonces no es algo que lo digamos nosotros de modo peyorativo, él mismo lo ha dicho públicamente. Y manipularon el cónclave para que fuese elegido Bergoglio en 2013. Bueno, hasta aquí, por supuesto, con el consentimiento de Bergoglio. Esto también se ha dicho públicamente, tampoco es otra cosa que yo me invente. Por otro lado, me cuesta creer que alguien pueda acceder a la condición de Papa sin estar de acuerdo, como es evidente, ¿no? Esto es, en fin, me recuerda cuando salía Felipe González en las listas del 23 de febrero y la gente decía, no, pero no le han preguntado, le metieron en la lista porque sí. Sí, hombre, claro, seguro que para ser vicepresidente nadie le había preguntado. Y en cuanto a lo de la misericordia, que lógicamente que queda muy bien, es muy bonito y no niego que pueda haber algo de eso, pero la misericordia de Francisco ha sido muy hemipléjica. Francisco ha sido muy duro con algunos miembros de la Iglesia, muy duro, con algunos naturalmente de los que se le han opuesto. Con los obispos Daniel Fernández o Strickland, por ejemplo, fue tremendamente duro con ellos. Ahí no hubo misericordia. Ha sido misericordioso con aquellos que tenían una sensibilidad muy semejante a la que el propio Francisco impulsaba dentro de la Iglesia. A los obedientes les ha ido muy bien. Quería puntualizar lo de la misericordia y quería puntualizar lo de la mafia de San Galo porque fue decisiva en el intento de bloqueo, efectivamente, de Benedicto XVI y posteriormente en el ascenso de Bergoglio.
Ricardo, ibas a añadir una cuestión. Sí, lo que pasa es que era sobre algo que se había se ha quedado atrás, mencionado. pero está bien traerlo para adelante porque vamos a cambiar de tema de inmediato. Este contraste, ¿no?, entre el periodo de la Guerra Fría, lo que recordabas de los curas rojos, también en España hubo personajes así. Me estoy acordando del famoso Padre Llanos, a quien después César Alonso de los Ríos le dedicó una biografía en la que de alguna manera revisaba la figura, ¿no? Pero este periodo de formación, que en algunas cosas coincide con el movimiento woke actual, tiene sin embargo otros puntos de choque. Entonces se daban situaciones peculiares, ¿no?, o chocantes. Por ejemplo, las palabras que tiene el Papa Francisco acerca del aborto, donde dice el aborto es un asesinato y los médicos que lo practican, dice literalmente, son sicarios. Claro, hay una parte de esta luna de miel de la izquierda con el Papa, quien toma como modelo de estas ideas, que ahora se encuentra en una situación difícil. Cuando esta mañana dice el ministro Bolaños, era un papa bueno, uno tenía que pensar y decir, primero, señal de alarma, porque si Bolaños te está elogiando, cuidado. Es decir, este elogio nunca va a ir ni en beneficio de la Iglesia, ni en beneficio de los católicos, ni en beneficio de la defensa de la fe. Pero por otro lado, uno también dice, en aquellas cosas en las que no coincidía, eran precisamente donde afirmaba los puntos de vista más tradicionales y más asentados en la doctrina de la fe. Y esto es una cosa que subraya Rafa Nieto en su artículo, que como usted ha podido colegir por el perfil de su intervención, no era particularmente partidario. Sin embargo, tú subrayas que cuestiones centrales, aborto, eutanasia, matrimonio, autodeterminado matrimonio sexual, etcétera, Francisco nos aporta un milímetro del... Sí, y yo creo que precisamente, si somos justos, es decir, precisamente reconocemos las cosas en las que lo ha hecho bien. A mí no me duelen prendas. Efectivamente, esto que acaba de decir Ricardo ha sido muy evidente, su defensa de la vida. Y precisamente, siendo esto muy positivo, digo que eso le ha hecho especialmente peligroso. Porque entonces toda la parte que le ha comprado la izquierda y los enemigos de la fe parecía investida de una mayor credibilidad para los católicos, puesto que estaba defendiendo cosas que eran buenas por otra parte. Y entonces decían, bueno, si defiende esto que está bien, entonces todo lo que dice el Papa... No, todo lo que dice el Papa no está bien. El Papa se equivoca, y este especialmente se ha equivocado mucho, y sobre todo, ha habido varios de vosotros que habéis dicho esa palabra hasta el momento, ha creado una enorme confusión doctrinal, que es lo último que puede hacer un papa. Porque, insisto en esta idea, si algo tiene que hacer un papa es defender la verdad. Esa es la primera obligación de un papa, defender la verdad, que es Cristo. Y si no haces eso, como no ha hecho Bergoglio, lo que estás creando es una enorme confusión, que va al final hacia esa parte de los católicos con menos formación. Que aquí ya sí me aventuro yo a decirlo, pero posiblemente acierte, no es precisamente la más pequeña. Es decir, la mayoría de los católicos posiblemente tienen problemas de formación bastante graves que al final hacen que este tipo de meteduras de pata no ayuden precisamente. Lo que pasa, Rafa, es que al mismo tiempo, estoy al 100% de acuerdo contigo, porque al mismo tiempo que era extremadamente contundente en el tema del aborto, como no podía ser de otra manera, y como él sabía que no podía ser de otra manera, destrozó y deshizo completamente la Pontificia Academia por la Vida que había montado Juan Pablo II. Esto es muy que era el instrumento más fino, más importante, más contundente en la defensa de la vida humana del no nacido. Esto es una cosa que la mayor parte del público no tiene por qué saber, porque la propia Iglesia, la propia Conferencia Episcopal, a través de sus medios, se encarga de que el común de los creyentes no lo sepa. Pero la Pontificia Academia era, vamos a ver, el esqueleto doctrinal más perfecto posible desde el punto de vista antropológico para entender lo que es la vida desde el punto de vista cristiano. Era una cosa muy eminente, ¿no? Y que efectivamente destruyó. Las cosas que decía Francisco, estábamos hablando bien. Yo confieso que solo me he leído un texto entero, que es la Laudato Si, una de las encíclicas. Pero hay alguien que usted conoce muy bien que sí que se las ha leído todas. Don Carlos Esteban, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hombre, todas. Bueno, estamos valorando el conjunto del pontificado, y en ti habíamos pensado específicamente para, digamos, el pozo doctrinal, es decir, qué decía, que defendía. Mi impresión particular, pero insisto, es muy parcial porque es solo sobre uno de los documentos,
es que, como diría el aquí presente Julio Eriza, tenía pocas ideas pero confusas. Porque en realidad, salvo 3 o 4 citas, por otra parte muy bien traídas, al principio y al final, el resto era un corpus que podía haberlo firmado perfectamente el panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático, incluso por lo farragoso de la exposición de datos. En líneas generales, desde tu punto de vista, te pido una valoración. Bueno, yo creo, lo habéis dicho bastante bien, casi todo. Yo creo que en el vídeo se ha hablado como de un papa que innova, un papa que abre una nueva etapa de la Iglesia. Yo creo que es exactamente lo contrario. Yo creo que este papado ha representado como el canto del cisne de una generación, de esa generación de la que habéis hablado, que es de los sacerdotes que se ordenaron precisamente en el inmediato posconcilio, ¿no? Es decir, justo después de los papas que participaron en el concilio, con Pablo VI, vinieron 2 papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que vinieron, digamos, a poner una especie de freno a lo que podíamos llamar los excesos de ese espíritu del concilio. Y de repente llega Francisco y Francisco quiere acelerarlo todo, pero como tú has dicho muy bien, ya todo suena bastante viejuno. Tú has hablado hablando de los documentos, has hablado de las encíclicas, sobre todo de Laudato Si y de Fratelli Tutti, que son, más que doctrinales, son eminentemente políticas. Sabemos perfectamente de qué van. Laudato Si, concretamente, mucha gente la ha criticado sencillamente con los datos en la mano, es decir, que contiene, digamos, errores que no son doctrinales, son simplemente errores científicos o errores de hecho, ¿no? Pero también hay que recordar que este Papa ha echado mano de un tipo de documento, de un tipo de legislación pontificia que son los motu proprio. Motu proprio viene a ser el decreto ley, ¿no? El equivalente al decreto ley, en el sentido de que mientras que las encíclicas se supone que tienen un proceso, entre otras cosas una consulta con especialistas, con teólogos, etcétera, el motu proprio es, como su propio nombre indica, ahora tengo un pronto y escribo y decreto lo que me da la gana. Entonces, en principio, por ser así, suelen ser relativamente excepcionales. Y este papado ha tenido más motu proprio que ningún otro de los recientes, ¿no? Con diferencia, además. Y ha tenido algunos muy, muy significativos, como por ejemplo Traditiones Custodes, que le da la vuelta, anula o deroga uno anterior que era de Benedicto XVI, y además lo hace en vida de Benedicto XVI, lo cual es un poco humillante, y el Fiducia Supplicans, que ahí habéis hablado del tema de los matrimonios homosexuales y bueno, todo ese tema LGTB, y lo que hace es, ya sabéis, el permitir que los sacerdotes den bendiciones a las parejas homosexuales. Entonces, yo creo que doctrinalmente, lo que se dice doctrinalmente no se ha avanzado mucho. Es también, yo creo, muy significativo que ya sabéis que las encíclicas tienen como título las 2 primeras palabras del texto y siempre son palabras latinas. En este caso tenemos 2 que son palabras italianas, Fratelli Tutti y Laudato Si, ¿no? Yo creo que también eso es significativo. Entendido. Desde tu punto de vista, ya sé que es una pregunta perfectamente superflua, pero bueno, sí que me interesa tu respuesta, en realidad, más que la pregunta. ¿Cómo crees que será recordado? Eso es difícil. Hombre, yo creo sinceramente, o sea, si miramos el panorama de la Iglesia, habéis hablado de la descristianización, de la huida de las iglesias, de cómo, bueno, el número de practicantes, al menos, de sacramentos, de sacerdotes, etcétera, se ha reducido drásticamente, y lo que se ve, la gente joven, cuáles son las iglesias que más se llenan y tal, son precisamente las que van menos a favor de este claro, movimiento francisquista, ¿no? Y con sus innovaciones. Precisamente las iglesias que se llenan cada vez más son las que participan en el rito tradicional, por ejemplo, o por lo menos son bastante conservadoras. Y eso estoy hablando de la gente joven, estrictamente.
Entonces yo creo que no será recordado, que será recordado más que nada como un paréntesis o como lo que decía antes, como el canto del gallo, ¿no? De esa generación postconcilio. Del cisne, del cisne. El gallo es el que canta al principio y el cisne es el que canta al final. Perdón, sí, eso. Y ya sabes lo que decían los pero el luthiers. canto del gallo precede a la negación de Pedro. Ahí... Y ya sabes, No, Carlos, no era eso lo que quería quizás decir, se me haya ido. y ya sabes lo que decían No, los Ricardo no luthiers. líes, Ricardo no líes. por Carlos, lo que decían les luthiers, que preguntados acerca de si era verdad que el cisne canta antes de morir, contestaban, claro, no va a cantar después. favor. Ciertamente. En fin. El canto del cisne. Por cierto, pieza magnífica de los Carmina Burana de Carl Orff. Si tiene usted que escucharlo, es una maravilla. Carlos, nos vemos el viernes en Úsares. Perfecto. Muy bien. Naturalmente. Carlos Esteban, gracias, mi fuerte El abrazo. canto del cisne que lo están asando. Y recuerda Claro, cuando que- estaba Olim Lacus Colweran, cuando Exactamente. vivía felizmente en un lago. Es una pieza, los Carmina Burana de Carlos son muy interesantes porque son piezas, los textos, encontrados supuestamente en conventos. Sí, sí, en la, donde la gente cantaba. no, en la abadía de Benedict Boegan. Donde, Sí, sí. ¿Cómo decir? No son particularmente religiosos, pero están algunos que impregnados sí. enteramente de la mentalidad Goliárdica. medieval goliárdica, por eso, exactamente. Es el goce de la vida con Dios siempre presente y la muerte también. Es una pieza fantástica para entender lo que era la civilización cristiana histórica. Por eso lo he traído, que tiene su cosa. Y para este día, porque el canto central, que es O Fortuna, habla precisamente de cómo cambia la suerte y de cómo un día uno está en una situación de poder y de... A mí de la incertidumbre. me sorprendía mucho. Pero qué petulantes somos, acá, Carmina. Vamos a interesante. Bueno, la culpa es mía, ya lo sé. Hemos estado hablando de Bolaños, tampoco podemos mantener el nivel siempre a nivel de Bolaños. También es verdad. A mí sí que, si me permites, José Javier, me sorprendía mucho su extraordinaria dureza con las personas buenas. Su extraordinaria dureza con los 4 cardenales de esos Dubia, y que eran los Dubia, pues hay un momento en el que 4 cardenales en el año 2021, si mal no recuerdo, le dicen al Papa que, bueno, que les aclare si es verdad una serie de cosas. 4 puntos, eran 4 dudas. ¿Quiénes firmaron eso? Además, los Dubia tienen una particularidad, y es que se exige que la respuesta sea sí o no. Es decir, son preguntas extraordinariamente concretas que exigen una respuesta de sí o no. Pero el tema no eran tanto las preguntas, que eran, por supuesto, enormemente interesantes, sino quiénes la planteaban. Y se las planteaban probablemente 4 de los cardenales más importantes, mejor formados, con más experiencia, con más espíritu de santidad que había en ese momento dentro de la Iglesia, que eran el cardenal Brandmüller, el cardenal Müller, que, insisto, había sido prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Caffarra, personaje muy importante, muy especial, que ya falleció, que había estado a punto de ser nombrado presidente del Instituto para la Familia por parte de Juan Pablo II. Al día siguiente, de que le habían comunicado que le iban a nombrar, Ali Yahya interrumpió ese posible nombramiento. Como sabéis, fue el famoso disparo en El atentado contra Juan Pablo II. Exactamente. Caffarra, ya ese instituto no se creó, pero Caffarra recibió una carta de Sor Lucía, en la que le decía: en la etapa final de la lucha entre Dios y Satanás será sobre la familia y sobre el matrimonio. Y a Caffarra, me lo contó personalmente. O sea, estuve viendo a Caffarra. Y bueno, con Caffarra fue durísimo. De hecho, Caffarra murió al cabo de poco tiempo, no recibió nunca la respuesta del Papa, ¿no? Y eran, insisto, 4 hombres buenos y sabios. A mí eso también me impactó, porque ¿por qué el Papa no contestaba a cuestiones tan importantes y tan sencillas y de forma clara, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles eran las 4? Pues vamos a ver. ¿O las temáticas? Bueno, había una que hacía referencia a la famosa comunión de los divorciados. De los divorciados. La otra, las famosas bendiciones de las parejas homosexuales. Y las otras 2 ahora mismo no las recuerdo, pero serán fáciles de rescatar rápidamente. Y no hubo una respuesta para aquello.
No hubo una respuesta para aquello. En fin, fue otro momento de gran incertidumbre, ¿no? Como lo fue el momento en el que pide la recuperación del juicio a ese chico numerario del Opus Dei de Gaztelueta, que había sido ya juzgado, que había tal, efecto, y una vez juzgado y condenado y luego revocada su sentencia, etcétera, le encargan al obispo de Barbastro, de Teruel o tal, que le reabra el procedimiento, lo vuelvan a juzgar. Este es un asunto particularmente importante que se ha destacado mucho, pero claro, ¿sabe usted qué pasa? Vamos a ver. Por fas o por nefas, cada vez en la que en la prensa generalista se habla de la Iglesia, desde hace años es solo para hablar de casos de abusos sexuales, lo que es una cosa asombrosa. Claro. Tiene usted una institución extraordinariamente extendida por todo el mundo, llena de gente que hace auténticas maravillas por todas partes, así en el campo de la asistencia social, como de la ciencia, como de la educación. Y sin embargo, por lo que es permanentemente noticia en los medios, es por los casos de abusos sexuales que representan, por otra parte, un porcentaje mínimo el 2%. Del conjunto, no, creo que menos del conjunto de casos. Es que es muy impresionante que no haya habido una, como decir, política de contraofensiva sobre esto, lo cual a mí, que soy muy malo porque ya estoy muy viejo, me hace pensar que es deliberado, claro. Entonces, has tenido un discurso, ¿verdad?, en el que da la impresión de que la Iglesia solo existe para tratar de averiguar antiguos casos. Por cierto, averiguamos este fin de semana ese experimento en la República Federal Alemana en los años 70 de entregar huérfanos a pederastas, ¿no? O sea, separándolo de su contexto histórico, separando todo. Bueno, ahora, dentro de la glosa progresista, por cierto, Otegi también ha hablado a favor de Francisco. Bueno, dentro de la glosa progresista del Papa se subraya mucho, ¿verdad?, su lucha contra los abusos sexuales. Vamos a ver. Usted, o sea, os dais cuenta, hermanos, lo digo sin ningún ánimo, en fin, es irónico, de que estamos todos comprando el discurso del enemigo. Bueno, los primeros, perdóname, José Javier, yo he visto recientemente el anuncio en el que la Conferencia Episcopal Española les pide a los católicos, les pide a los españoles que pongan la cruz del por tantos, ¿no? Y ves el spot, y en el spot lo que se ve es que la Iglesia y sus organizaciones caritativas acogen, miman y tratan espléndidamente a los inmigrantes. Y tú dices, vamos a ver, quienes han comprado el discurso del adversario son los obispos españoles, en muchos casos. Es decir, la manera segura de construir un mundo en el que sean queridos, amados y cuidados los inmigrantes es evangelizar a los españoles. Es decir, no hay manera más segura. Y a los países de donde salen los inmigrantes ¿por qué tú no te atreves a pedir el dinero para la Iglesia? En fin, con el objetivo de cristianizar a la sociedad, que va a ser la que va a hacer posible ese objetivo secundario que está entramado con el primario, pero que es el secundario. ¿Por qué no pides el dinero para evangelizar a los españoles, para recristianizar España? ¿Por qué? Hay que irse a la publicidad ya. A la vuelta vamos a hablar de las polémicas de Francisco, ya que desde el punto de vista mediático ha sido con frecuencia lo más comentado, no siempre de forma grata o de forma agradable. Vamos a ver, no es un anecdotario, aunque saldrán algunas cosas puramente anecdóticas, pero es, ¿cómo decir?, un talante, un estilo. Ya decía Josep de Mestre que el estilo es el hombre, ¿verdad? Vamos a la publicidad y a la vuelta, más. 21:51 en Canarias, estábamos debatiendo en la mesa, ya le contaré de qué, porque es muy importante, es muy importante, y más después de la catarata de discursos banales de hoy. Decía Feijóo, decía que le han preguntado que, hombre, que quería ir a Galicia, que quería ver las... Ay, Dios mío, de verdad, joder, qué nivel, por Dios. O sea, el país que dio a Cisneros, a Donoso Cortés, a Saavedra Fajardo, a Rafa Nieto. A Rafa Nieto. En fin, bueno, Montes de Galicia. ¿Quiere usted un gallego de verdad? Alberto también, pero sobre todo Montes de Galicia, que como usted sabe, el mejor pulpo los de Madrid. espasandín padre e hijo se han cogido la cocina gallega de toda la vida, los productos, los sabores, la atmósfera, y se la han traído a Madrid y han construido
Bueno, pues el festín que es Montes de Galicia, donde encuentra usted lo de siempre, que sabe lo de siempre, pero presentado de tal forma que dices, mira tú qué ingenio. Todo, incluido, yo lo subrayo siempre porque a mí fue el primer día lo que más me impresionó, el servicio. Qué gente más profesional. O sea, que un camarero no sepa solo contarte a la carta, sino además te explique la cocina. Eso es una maravilla, y con una corrección absoluta. Bueno, pues eso lo tiene usted en Montes de Galicia y los vinos, en fin. Espectacular el pulpo. El pulpo y los buñuelos de bacalao. Y los buñuelos. Bueno. Fernando Paz está poniendo cara y dice, ¿y a mí por qué no me han invitado allí? Pues ya está invitado. Invitado, vamos a escribir a los Spasandín, ya verás, es una cosa maravillosa. Además, zona anti-Almeida, se puede llegar en coche y aparcar sin que te multen. Estando dentro de la M30, está en Madrid Centro, pero puedes llegar a aparcar, no hay nadie que te persiga, bueno, de la hora, pero eso ya pasa en todas partes. Calle Azcona 46, reserve su mesa. Yo le invito a que entre usted en la web y patrulle, porque es que solo verlo, la verdad, es una maravilla. En todo caso, llame, Montes de Galicia. Bueno, estábamos hablando de la cuestión de las anécdotas del Papa. Ha sido muy particular porque es verdad que una de las virtudes, si se les puede llamar así, políticas del Papa Francisco, en tanto que cabeza de la Iglesia, ha sido una vertiente mediática muy acusada. Vertiente que él desde el principio ha cultivado de forma frecuentemente provocativa, un poco Boca Juniors, con perdón, ¿verdad? Y que ha dejado un rastro anecdotario formidable. Marina Neila nos hace un breve resumen y ahora comentamos. El Papa Francisco ha estado al frente de la Iglesia Católica 12 años, más de una década en la que contó con grandes apoyos, pero también protagonizó varias polémicas. Una de ellas es la afinidad y apoyo de la izquierda más radical y bolivariana. En 2016 el pontífice recibió a Nicolás Maduro en una audiencia privada en el Vaticano y le dio su bendición. 12 años de pontificado en el que no ha habido momento para España, a diferencia del Papa Juan Pablo II, que visitó nuestro país en 5 ocasiones, y Benedicto XVI, que vino 3 veces. El Papa Francisco no pisó suelo español en ninguna ocasión. De hecho, es junto con Alemania el único gran país de Europa que no visitó, a pesar de las numerosas invitaciones que recibió por parte de responsables políticos, obispos y periodistas. Uno de esos rechazos fue la invitación en 2015 a los actos del centenario de Santa Teresa de Jesús en Ávila. Concedió 3 entrevistas para televisiones de nuestro país, 2 de ellas para Jordi Évole de La Sexta, y también este mismo periodista contó con la participación del pontífice en su documental. Aluvión de críticas las que recibió cuando animó a Ucrania a negociar con Rusia. En concreto habló de tener el coraje de izar la bandera blanca y negociar. El coraggio de la bandera blanca. Negociar. El Papa deja abierta la disputa con Israel tras pedir investigar el posible genocidio en Gaza, que coincidió con los bombardeos en zonas cristianas del Líbano. La relación alcanzó su peor nivel en años e Israel acusó al Papa de causar un daño muy grave en el mundo cristiano, además de señalar al Vaticano por tener una doble moral. En 2015, en un vuelo Milán-Roma, el Papa Francisco utilizó un lenguaje coloquial y un tanto crudo para hablar de la natalidad. Habló de una paternidad responsable y señaló que para ser buenos católicos no hay que ser como conejos. Debemos ser como conigli, ¿no? Pese a su característico buen humor, también hemos visto momentos en los que el Papa lo perdía, como en esta ocasión en la que aparta a una feligresa en la plaza de San Pedro, o esta vez en la que el Papa Francisco llamó egoísta a un joven que tiró de él cuando se despedía en un encuentro con jóvenes en México. El Papa Francisco también ha sido muy crítico con quienes niegan el cambio climático, especialmente en su segunda encíclica de fuerte contenido ecologista. En ella sugirió la necesidad de una verdadera autoridad política mundial para afrontar lo que llamó problemas de fondo que no pueden ser resueltos por acciones aisladas de los países. Y por medio, pues la Pachamama, la campaña de las mascarillas y de la vacuna, cosas que quizá por un exceso de exposición mediática, en mi humilde opinión, la verdad es que eran oportunidades de llevarse lo que cordialmente en Valencia llamamos un calbot y en castellano colleja, porque era meterse en camisa de 11 varas, sinceramente. ¿No te produjo perplejidad, José Javier, ver al Papa con una neumonía bilateral, que le acaban de retirar una cánula con oxígeno, verlo bajar sin mascarilla y sin guantes, tal como se exigían durante el COVID, porque había un peligro enorme de contraer una neumonía bilateral, pero había que ponerse la mascarilla porque si no estabas faltando a la caridad,
y además había que ponerse guantes. No, ¿No, pero os perdona, sorprendió que con una neumonía bilateral y 88 años lo bajaran sin mascarilla a San Pedro a dar las manos y a saludar a todos los allí presentes? A mí no. Pero a él debería haberse... Que alguien me lo explique. A él lo debería haber extrañado un poco, ¿no? No Exactamente. decir, ¿pero qué estoy haciendo? Qué inconsciente e insensato soy, ¿no? Esto también forma parte del pontificado y hay que contarlo. Es decir, ha habido una sobreexposición mediática que él ha cultivado y que claro, tiene el riesgo, tiene una gran ventaja. Para mucha gente te conviertes en alguien muy cercano y muy presente, incluso para Otegi y Yolanda Díaz y eso, y al mismo tiempo las oportunidades de meter la pata se multiplican, claro. Bueno, se llegó a acuñar el chascarrillo de tienes más peligro que el Papa subiendo un avión, porque cada vez que subía un avión hacía una declaración como poco inoportuna. Pero yo no creo de verdad que se deba a una cuestión de oportunidad o inoportunidad. No creo que sean ocurrencias del Papa, aunque algunas sí cabe archivarlas como tal, pero dentro de un marco general. O sea, él estaba orientado ideológicamente de una manera muy evidente, su lenguaje gestual y el verbal también, cuando recibía a unos líderes y a otros, era muy distinto. Cuando visitaba a Evo Morales o cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando visitaba o cuando le venía a visitar a alguien que no era de su gusto, en fin, ya se entiende claramente, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que el Papa pues tuviera incontinencia verbal o algo parecido, en absoluto. Es una posición ideológica muy clara. Y luego ha habido cuestiones que lo retratan, es decir, esa petición, porque él... En todo esto es muy importante una cosa, el contexto en el que estamos. Es decir, hoy he visto algunos artículos de gente que citaba literalmente los pronunciamientos del Papa acerca de... Es decir, oiga, claro, es que hasta dónde hemos llegado que estamos valorando como un aspecto positivo que el Papa se ha pronunciado en contra del aborto. Bueno, claro, faltaría más. O sea, quiero decir, y además... que ahí quiero enlazar con lo que decía Rafa antes, es que precisamente eso es lo peligroso, por decirlo de alguna manera, porque es lo que le daba valor en cuanto a sus opiniones y arrastraba otras que son profundamente perjudiciales. Yo creo que hay una serie de puntos en el papado. El primero es que él se olvida de lo que venía denunciando Ratzinger durante años, de la dictadura del relativismo, y se acerca enormemente a ese relativismo, a ese mundo que Ratzinger estaba fustigando con toda justicia. Es decir, señores, que el mundo es el que se equivoca. Aquí parece que estamos en lo contrario. Es interesante esto, perdona que te interrumpa, y es que hay una ideica, con perdón, una ocurrencia si queréis, que me sugirió a mí el pontificado de Francisco todo el tiempo, es la siguiente. Vamos a ver. Una cosa es el amor al prójimo y otra cosa es buscar permanentemente que el prójimo te ame. Son dos cosas distintas. Sí, completamente. Y el amor al prójimo lo excluye también decirle al prójimo que está haciendo mal algo, si tú crees que lo está haciendo mal. No lo excluye, no, te obliga. Entonces, esta especie de giro sentimental, afectivo e emocional en buena parte de la Iglesia, no solo en Francisco, pero bueno, a mí me ha parecido siempre muy llamativo porque, sí, pues consigues que Yone Belarra te adore, vale, y que hoy te despida diciendo que la tierra le sea leve, como ha puesto Yone Belarra en un tuit, rememorando la fórmula latina, ¿verdad?, precristiana. Claro. O sea, en realidad no es el mundo que tú buscas, es simplemente el mundo, punto. Claro. Porque ha jugado a lo mismo, porque está jugando a lo mismo que juegan los grandes poderes y que juega la política, está jugando al emotivismo, al buenismo, cuando la Iglesia es el último reducto de la razón. Y eso es lo que subrayaba permanentemente Ratzinger. Sí, ciertamente. Claro, es que frente al reino de la locura en la que vivimos, la Iglesia es el último reducto de la razón. Y eso es lo que pontificados como este pontificado ha volado por los aires. Su simplismo teológico, su infantilización, el revoltijo ecumenista que ha hecho, confundiendo unas cosas con otras, confundiendo universalismo con cosmopolitismo, la confusión en las encíclicas, bueno, las frases sobre la vacuna, que es un acto de amor la vacuna, en fin, no me voy a cebar en esto, pero válgame Dios, y nunca mejor dicho, ¿no? El descenso de vocaciones que ha habido en la Iglesia, que ha sido sencillamente abismal durante el pontificado del Papa, ¿no? Es decir, todo esto ha ido siempre, sus formulaciones al respecto de la emigración, por ejemplo. El Papa, cuando se pronuncia en este sentido, no puede, en Fratelli Tutti, no puede ignorar, y no lo hace, de hecho, el contexto. Cuando se pronuncia en ese sentido es, repito, diferenciando, o sin diferenciar en su caso, pero tendríamos que diferenciar lo puramente asistencial al hermano que está sufriendo, efectivamente, de favorecer una serie de movimientos, un movimiento que está ahí, que está impulsado por las grandes agencias globalistas, por las mafias y por las ONGs, y en lugar
lugar de ir a la raíz de esta cuestión, lo comentabais antes, las denuncias que ha hecho Sarah, por ejemplo, en lugar de reivindicar el derecho de las personas a desarrollarse en su cultura, lo que ha hecho ha sido impulsar todo este tipo de fenómenos que son nocivos para las sociedades de destino y para las sociedades de procedencia a las que se empobrece de una manera brutal y probablemente decisiva. Ese es el problema que ha tenido, que ha jugado a ser, como hemos dicho, la coartada moral del globalismo. Ese es el resumen del pontificado en términos políticos. Y hay que hacer una lectura política porque el propio Francisco ha querido hacer de su pontificado un pontificado político. Hablando de globalismo, que sepa usted que se jubila Klaus Schwab, el doctor Muerte, el del Foro Económico Mundial. Ha anunciado que se jubila de forma irreversible. Alabado sea Dios. Alabado sea, aleluya, aleluya. Pero otro vendrá que bueno lo hará. Esperemos que no. Rafa Nieto. Sí, yo quería... antes Julio ha citado el asunto este del busto de Lutero, que yo no recordaba, pero lo ha hecho con muy buen tino. Porque claro, un gesto como ese no puede ser casual ni anecdótico. Es decir, si tú pones un busto de Lutero dentro del Vaticano, estás mandando un mensaje muy claro. El que no lo quiera ver es su problema. Y si tú metes la Pachamama dentro del Vaticano, también no puede ser casual. No es que te hayan convencido para que vengan unos amigos a hacer un circo allí, no, es que tú sabes que eso es la Pachamama, lo sabes perfectamente. Y eso es una idolatría que es absolutamente incompatible con la fe católica. Por tanto, estoy bastante de acuerdo con lo que antes decía Fernando. El gesto ese que hemos visto antes en el vídeo de Francisco dando un manotazo a una señora oriental, por cierto, bastante mal educada, pero yo hago la siguiente pregunta. ¿Uno se imagina a Juan Pablo II haciendo eso? No. ¿Uno se imagina a Benedicto XVI haciendo eso? No. No. Es decir, es una anécdota, sí, es una anécdota, pero es una anécdota que revela algo. Y es algo que chirría. Dices, un papa amonesta, un papa corrige, pero un papa tiene que saberse comportar también, incluso en una situación en la que a cualquiera de nosotros nos pueden sacar de quicio, pero a ti no, porque tú eres el representante de Cristo en la tierra. O, por ejemplo, el tema de fiducia supplicans. ¿Cuál es el problema de fiducia supplicans? Que se empeña en querer dar la bendición a lo que no se puede bendecir. Porque a la persona homosexual individualmente, si está en gracia, que lo puede estar, claro que se le da la bendición. Claro. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es que hay que bendecir algo que está condenado desde siempre, desde San Pablo, por la Iglesia Católica. Y eso, al final, es intentar empujar la doctrina de la Iglesia y la verdad al terreno progre. Es que no es otra cosa. Es decir, la única explicación que tiene este disparate que es fiducia supplicans, por cierto, rechazado por la inmensa mayoría de obispos africanos, que se negaron a aplicarlo, es el empeño de querer llevar la Iglesia al mundo, cuando la Iglesia no hay que acercarla al mundo, hay que acercarla a Cristo. Julio, Ricardo, dos intervenciones y nos vamos a la publicidad. Pues que esto es... Dos quiero decir una cada uno, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que hay tantas cosas. Porque claro, ver cómo la Iglesia hoy, la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia hoy, la jerarquía de la Iglesia hoy, renuncia a lo que supuso, por ejemplo, la Iglesia española en 1934, 35, 36. ¿Cómo han olvidado la castración en vivo del obispo de Barbastro, al que hicieron comer sus propios testículos estando todavía vivo? Cómo hubo miles y miles de personas asesinadas por el solo hecho de ser católicos, de ser cristianos. Y cómo hoy todo aquello parece, bueno, una cosa que hay que olvidar, hay que resignificarla, hay que... A ver, que hay un honor a la verdad, una obligación de veracidad y un respeto hacia lo que han hecho el cardenal Gomá o el cardenal Pla y Daniels o los numerosos obispos que ensalzaron lo que se hizo en defensa propia en este país. En defensa propia, porque era la izquierda radical, los comunistas, los anarquistas, los que la montaron.
y los que mataban a inocentes de forma completamente salvaje y cruel. Este es un punto muy importante que vamos a desarrollar después, si te parece, cuando hablemos de la relación del Papa con España, que ha sido muy particular. Bueno. Porque hay dos cosas. Además, la terminología ha pasado a la Iglesia española, que cada vez más se define como la Iglesia que peregrina en España, es decir, que podría estar igual en Burkina Faso, como si lo hubiera desde la conversión de Recaredo tantos siglos detrás. Y por otra parte, hablando de las víctimas asesinadas en la guerra civil como los mártires de la violencia religiosa en el siglo XX. O sea, como una cosa meteorológica. Vale la pena. Pero bueno, cerramos tema, Ricardo, nos vamos a la publi. Habíamos hablado de ese momento de la inmigración y... Sí, y es un tema que me parece que vale la pena. Esta es otra cosa de la que se abusa. Fui peregrino y me acogisteis. Bueno, y luego seguiste camino, macho, no te quedaste aquí... Claro, voy haciéndome la nevera. Perdóname usted, pero... No, lo que pasa es que con el discurso sobre la asistencia a los inmigrantes, y sin duda, lo mencionaba antes Fernando, hay una dimensión humanitaria, caritativa, indiscutible. Hay una serie de preguntas que no se formulan precisamente porque quedan enervadas por el discurso solidario que mencionabas antes, lo de asumir el lenguaje, ¿no? Se ha convertido en un tópico lo de decir que la Iglesia es la mayor de las ONGs, que es un disparate desde muchos puntos de vista, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la fe. La Iglesia no es una ONG y de hecho la misión de la Iglesia no es fundamentalmente la labor asistencial que se le suele atribuir. Y que ha hecho siempre. Sí, que ha hecho siempre, pero que no es su misión fundamental. Sí, podría haber otras organizaciones que lo hicieran. Lo que no podrían hacer es adorar a Dios y administrar los sacramentos. Claro. Esto sí que no. Y particularmente la Eucaristía, que es el centro de la vida de la Iglesia. Claro. Pero decía que esta cuestión humanitaria o solidaria o asistencialista a veces se utiliza también para enervar preguntas que hay que formularse. Preguntas sobre lo que está sucediendo en los países africanos, sobre quién se está aprovechando de la desesperación de esas personas que atraviesan desiertos, quién está devastando las regiones, quién se está aprovechando de los recursos naturales, cuáles son las causas de las guerras civiles que se están librando. Y a este respecto es interesante ver el magisterio de los obispos africanos. Y de lo que la Iglesia en África está diciendo. Completamente ignorado, deliberadamente. Claro, claro. Antes hablábamos del cardenal Sara, ¿no? Pero también Juan Pablo II hablaba del derecho a no emigrar, a no verse forzado a emigrar, a no tener que marcharte de tu tierra. Y claro, da la impresión de que esto es como de mal gusto, porque contradice de alguna manera ese pretendido discurso humanitarista que en el fondo tiene a veces ese uso político, ¿no? De enervar o de distraer de preguntas que es legítimo formularse. Enervar quiere decir sacarle el nervio. Hay que recordar que una muy buena parte de nuestros espectadores son muy jóvenes y tienen el vocabulario que les enseñan en el colegio. Pero es bueno limitado. Que vean programas como este y que les recuerde que en el tema de los inmigrantes hay un principio clave del que se olvida muchas veces, que es agustiniano, que es el ordo amoris. Es decir, hay una prevalencia, una prioridad del prójimo más prójimo al prójimo menos prójimo. Y ponía un ejemplo muy sencillo. Está el padre con su hijo y un amigo bañándose y ve que se están ahogando su hijo y el otro niño y están a 50 metros de distancia. ¿Cuál es el orden del amor para el padre? ¿Ir a salvar al amigo de su hijo o ir a salvar a su hijo? Eso que es tan sencillo, tan fácil de entender, cuando planteas el tema de la inmigración de forma ilegal y descontrolada, es muy sencillo de explicar. Y si uno lo quiere ver, lo ve. Y Ricardo lo acaba de comentar. Y la pastoral sobre esos temas en los países que, primero, donde se están separando las familias, de donde están saliendo los individuos más valiosos y más preparados para defender a su sociedad, donde no están recibiendo el apoyo que podrían tener simplemente modificando la estructura presupuestaria de muchos países occidentales que están ya, además, ahora mismo pensando en gastar miles de millones en hacer tanques, etcétera, etcétera. A la publi. A la publi que hay que irse ya, que todavía nos queda, y hemos de hablar de la relación del Papa con España, o más bien de la no relación del Papa con España. Ya podemos confirmarle algo que usted con toda seguridad viene barruntando desde el principio del programa, si nos ha acompañado hasta aquí, y es que está usted en presencia del único programa razonablemente crítico emitido hoy por la televisión europea acerca del pontificado de Francisco. Publi y a la vuelta más.
23:16, 22:16 en Canarias. Seguimos en el programa hoy monográfico dedicado a glosar el pontificado de Francisco, lo que ha significado para la Iglesia Católica, cómo estamos ahora. Enseguida veremos en el caso concreto de España. Antes, quiero recordarle que tiene usted la posibilidad que brinda solo Comunidad Solar, porque a ellos se les ocurrió la idea y hay que atribuirse y además colgarles la medalla, ¿verdad?, de que usted puede dejar de ser solo consumidor de energía para ser también productor de energía. Esa ha sido la gran apuesta de Comunidad Solar desde el principio, ayudar al ciudadano de a pie a, ¿cómo decir?, la soberanía energética bien entendida empieza por uno mismo, ¿verdad? Y para eso inventaron, entre otras cosas, el sistema del autoconsumo remoto. Y otro invento que está funcionando muy bien es lo que ellos llaman comunidades energéticas. Esto funciona fundamentalmente a nivel municipal y también en comunidades privadas. Si usted tiene su casa, vive en un bloque de pisos como la inmensa mayoría de los españoles, no puede ponerse evidentemente placas arriba porque es un lío, y sin embargo usted puede beneficiarse de las ventajas que ofrecen estas energías. ¿Cómo? Pues entrando en el programa de Comunidad Solar, beneficiándose de la energía que ellos producen, ya sea con su planta solar, ya sea con su hidroeléctrica, y tener un ahorro de hasta un 80% en su factura de la luz. Yo lo que le aconsejo es que llame directamente, son amabilísimos, se van a explicar absolutamente todo, 980-28-12, para ser comunero, como llaman ellos, a los que han entrado en esta apuesta francamente interesante. Bueno, vamos a la cuestión del Papa y España, porque sé que hoy, aquí estamos para contarle lo que nadie más le va a contar. ¿Me dejas que te cuente una anécdota de 30 segundos sobre huevos? Pues, bueno, ¿Sabes qué regalo le ha hecho el Papa a Vance? ¿Sabéis qué regalo le ha hecho? Le ha regalado unos huevos Kinder. Y voy a darte un dato. Los huevos Kinder están prohibidos en Estados Unidos, porque está prohibido que con un envoltorio de chocolate dentro de eso... Hay un objeto que un niño se puede tragar. Exactamente. Claro. Pues ese ha sido el regalo que le ha hecho los que asesoran al Papa, yo creo que con muy mala intención, al vicepresidente Vance, que además tiene 3 niños pequeños. La cordialidad reina en el mundo, para que usted vea. En fin, bueno, joder, pues igual le regala lo mismo a Isabel Cela, no lo sé, pero en fin. Bueno, son cosas que bueno, a la cama no te irás sin saber una cosa más. Juan Pablo II vino a España, lo recordará usted, varias veces, y además enormes multitudes le aclamamos. Pues yo también estaba allí. Benedicto XVI también lo hizo, y por cierto, un servidor, creo que como todos en esta mesa, también estábamos allí, y los católicos españoles dando palmas. La primera vez que hay un papa hispano ha manifestado una animadversión hacia España perfectamente descriptible. No solo hacia España, pero al fin y al cabo, mire, yo también tendría animadversión hacia Sánchez. Al gobierno de España no, mire usted por dónde, sino a la obra de civilización de España, es el tema que apuntaba antes Julio Ariza, y es particularmente importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver, esto ya es una opinión personal mía, como casi todo lo que digo, pero en fin, la cristiandad no es solo una fe, es esencialmente una fe, pero es una civilización. Hay una historia, hay por tanto una identidad colectiva y hay una obra detrás. Y precisamente para un cristiano, los muertos y los que vendrán después no son una cosa que quede atrás y otra cosa ignota, somos una línea, somos un linaje. Y mantener la fe católica, primero propagarla, asentarla y mantenerla en un mundo entero, es objetivamente uno de los timores de gloria de la cristiandad española. Joder, oiga, pues resulta que no, que somos muy malos. Es una cosa muy llamativa. Esto se puede explicar por ese origen, como decir, sesentanovista del que hablábamos antes del Papa, probablemente. Por su condición de italiano trasterrado a Argentina, probablemente, no lo sé, pero es profundamente injusto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, y si entramos ya en la relación del Vaticano durante estos años con el gobierno más anticatólico que ha habido en España desde 1936, pues la cosa realmente es muy llamativa. Mire, yo sé que mucha gente pensará que hoy no es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Porque se trata de hablar de todo esto serenamente y sin ocultar la realidad. Informe Gutiérrez. El Papa Francisco nos deja sin haber visitado nuestro país en los 12 años de su pontificado. Sus antecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II, lo hicieron en 3 y 5 ocasiones respectivamente.
Francisco rompió así con una larga tradición de visitas a la nación que llevó la fe católica al mundo entero. Las invitaciones no le faltaron. El rey le invitó a participar en la celebración del año jubilar por los 5 siglos del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. También fue invitado al Año Santo Compostelano, a lo que respondió que estaría dispuesto a ir a Santiago, pero no a España. Y le invitaron también a los actos por los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, a los que Francisco pertenecía. El sumo pontífice se justificó en que quería visitar los países pequeños primero. Visitó un total de 66. Solo Alemania y España, entre los grandes países europeos, se quedaron sin visita. El año pasado mostró su intención de visitar Canarias por la crisis migratoria. No sabemos lo que llevó al Papa a no visitar España, pero lo que quedó claro es que el pontífice no veía con buenos ojos la historia de nuestro país y su labor civilizatoria y evangelizadora en América. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Repetidas declaraciones de esta índole le valieron el aplauso del indigenismo de López Obrador, Maduro o Evo Morales, que sostiene que la conquista de América fue un genocidio, un expolio y una imposición religiosa. Francisco denunció que la imposición de un único modelo cultural en el nuevo continente fue un error y abogaba por el encuentro entre los pueblos. Recientemente, el Papa envió su apoyo a los afectados por la Dana de una forma muy peculiar, al hablar de las poblaciones de la península ibérica, y no mencionar a España específicamente. Choca con esta visión de nuestro país la estrecha relación del pontífice con el ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a que impulsa políticas abiertamente contrarias al mensaje de la Iglesia. Por el Vaticano ha pasado el propio presidente en 2 ocasiones, la vicepresidente Yolanda Díaz en otras 2, y muchos otros antes, durante y después de formar parte del Ejecutivo, como son Nadia Calviño, Salvador Illa, Óscar Puente, González Laya, Carmen Calvo, Félix Bolaños e Isabel Celao. Esta última se convirtió de hecho en la embajadora de España en la Santa Sede, un nombramiento claramente político que colocaba en el Vaticano a una exministra que había cargado duramente contra la educación católica. Nada que ver con algunos de sus antecesores que eran socialistas, pero también católicos y cercanos a los postulados de la Iglesia de algún modo. Lo que unía al gobierno y al Papa eran los postulados de la Agenda 2030, que fue definida por el pontífice como un signo de esperanza, sobre todo en lo relacionado al apoyo a los más desfavorecidos. Bueno, pues es que es lo que hay. Eso es lo que hay. Insisto, mucha gente estará diciendo que no era el día. Hoy es el día. Hoy es el día porque inevitablemente ha marcado perdone usted la vulgaridad, la agenda de la Iglesia en España todo este tiempo, necesariamente obligada a hacer reverencias a alguien a que el fiel común de a pie dice, joder, este tío, ¿por qué me insulta? Claro, este hombre, ¿por qué me insulta? Pues esto es una pregunta que habría que hacerse. ¿No lo siente así el gobierno? Y esto también es un dato importante. Hoy salía Bolaños, ampuloso como solo puede ser Bolaños, a anunciar 3 días de luto oficial. Le ruego preste atención a su argumentación. Quiero mostrar, en nombre del presidente y del Gobierno de España, nuestro dolor y nuestro más profundo pésame por el fallecimiento del Papa Francisco. Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de un gran Papa. Por ello, el Gobierno de España declarará 3 días de luto oficial. Ha sido un Papa que se ha caracterizado por su lucha contra la desigualdad, las injusticias, por su combate contra el cambio climático. Por su combate contra el cambio climático, que como todo el mundo sabe es la función fundamental de un Papa. Bueno, es que esto es a lo que yo me refería antes. Es que al final resulta que Francisco ha sido el Papa de los que persiguen a la Iglesia. Y esto hay que decirlo así porque ha sido así. Y bueno, pues alguna reflexión habrá que hacer. Hombre, yo creo que no estamos haciendo una reflexión sobre qué había dentro de la cabeza del Papa Francisco, ni sobre sus intenciones, ni sobre su moral, ni sobre si era más o menos un pecador o no lo era, ni juzgando tampoco su alma ni su conciencia. No. Yo creo que si estamos aquí hoy, como tantas noches y tantas veces en esta casa, es para contar hechos.
Y creo que es lo que estamos haciendo. Estamos explicando cosas que han ocurrido durante el pontificado del Papa Francisco. Estoy recordando ahora una, para mí especialmente triste, porque además hacía referencia a los católicos canadienses que habían actuado con una vocación de servicio, con unos sacrificios personales espectaculares en aquellos colegios que montaron para atender a los indios, a los hijos de los indígenas de allí. Bueno, en un momento determinado el gobierno de Trudeau monta una campaña contra la Iglesia Católica y contra aquellos sacerdotes de diversas órdenes religiosas, y la campaña básicamente era porque habían encontrado unos restos de niños y acusaban a la Iglesia de que habían abusado sexualmente de esos niños de los indios, se los habían arrebatado a sus padres y a sus madres y además luego los habían torturado y los habían matado. Fue tremenda la campaña internacional contra la Iglesia Católica, contra los sacerdotes católicos en Canadá. Llegó el Papa, se fue rápidamente a Canadá, hizo una declaración diciendo que había que pedían perdón por aquellos abusos atroces y por ahí tal. Hace 2 meses el gobierno de Canadá ha pedido perdón porque ni había ningún hueso de ningún niño, ni había ninguna prueba de ningún tipo de maltrato físico a aquellos inditos, ni había nada de nada, ningún abuso sexual, nada de nada. Y pidió perdón. Por cierto, creo que se ha publicado en una línea así en el diario de Albacete, pero ahí están las declaraciones del gobierno canadiense. Hay que buscarlas con lupa en Internet. Pero realmente es una agresión a la inteligencia, a la verdad, al honor, al sacrificio, a la santidad de tanta gente. Y que el propio Santo Padre se fuera a Canadá a dar verosimilitud, a dar carta de veracidad a eso que dejaba en cueros el esfuerzo, el sacrificio de todas esas personas. O sea, hay cosas que dices, oye, mira, lo siento mucho, pero lo voy a contar. Y lo voy a contar, claro. Y además lo voy a criticar duramente. Esta historia, usted, si ve El gato del viernes, la conocerá. Si lee Gaceta también, si no, no se habrá enterado usted de nada. Porque nadie más lo ha contado, salvo la primera vez. Los curas canadienses se comían a los niños indios y dejaban los huesos allí. Bueno, no se los comían, pero los mataban. Y era mentira todo. Era mentira todo, lo cual no impidió la campaña de prensa y la automática petición de perdón por parte del Papa, sin hacer una averiguación, dando por reales las acusaciones del enemigo. Pues esto hay que contarlo. Pero es que hay más. En fin, Rafa, Ricardo, Rafa, Fernando. Hay más nombres. Estoy pensando en el cardenal Pell, australiano, que fue encarcelado y que luego se demostró falso. Sobre esas espaldas del cardenal Pell también se vertieron acusaciones gravísimas que han sido replicadas por medios de comunicación y celebradas desde la Santa Sede e instancias también como la Conferencia Episcopal. Pero hay 2 nombres que no han salido en este programa y posiblemente si estuviéramos 4 horas nos saldrían todavía un montón de nombres más. Pero no ha salido el nombre, por ejemplo, de Tucho Fernández, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Ningún papa nombra a un prefecto de la Doctrina de la Fe tampoco por casualidad, es decir, un papa sabe muy bien a quién pone en esa posición, que es central, porque es la que fija la doctrina que tiene que seguir la Iglesia. De hecho, por eso Ratzinger lo fue con Juan Pablo II, porque era una persona de su absoluta confianza. Este personaje, Tucho Fernández, yo no sé si nuestros espectadores lo sabrán, pero antes de ser elegido para este puesto tan sensible, tenía una trayectoria verdaderamente lamentable, con publicación como González de Pons, libros. más o menos. Bueno, no sé si tanto, pero en todo caso, en uno de los libros creo que enseñaba a besar bien, creo que llevaba por título el arte de besar bien, y tenía otro libro también absolutamente impropio, no ya de un religioso, sino de una persona que esté mínimamente centrada. Y hay otro asunto que no hemos nombrado todavía, que es el tema del Valle de los Caídos. Y hay que decirlo, porque Fernando Paz ha hecho hace poco un vídeo espectacular al respecto, y este Papa tiene mucho que ver, me refiero al Papa Francisco que ha fallecido, con todo lo que estamos viendo del Valle de los Caídos. Con otro Papa hubiera ocurrido lo que estamos viendo que está pasando. Me pongo en hipótesis. Un Ratzinger no de 8 años, sino de 20 años, los 8 que estuvo más los 12 de Francisco,
hubiera permitido este absoluto disparate y esta profanación contra la cruz más grande de la cristiandad? La respuesta claramente es que no. Es decir, esto se ha hecho con un papa que por razones que solamente él se llevará a la tumba, o se ha llevado a la tumba, tenía un odio extraño a España. Es un disparate que en el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús, recuerdo a los espectadores, doctora de la Iglesia Universal, este señor no viniera a pisar esta tierra y que dijera que si venía a Santiago de Compostela, venía a Santiago pero no a España. Pero ¿cómo que lo dijo, efectivamente. Yo decía Feijóo muy contento que es que por poco está a punto de venir a Galicia. Casi viene, casi vino. Una breve nota. No recuerdo el apellido de la portavoz del Partido Popular que ha salido hoy a explicar la posición, las condolencias del PP respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Creo que es Esther Muñoz, ¿puede ser? Bueno, no lo sé. Me disculpará, pero es que ya me bailan los nombres. Pero solo una cosa. Está muy bien lamentar la muerte del sumo pontífice, naturalmente, pero quizá para adorar la frase, hacer una referencia como instancia de autoridad al presidente Feijóo, queda un poco fuera de lugar. Quiero decir que puestos en materia de autoridad, pues el Papa pesa más que Feijóo, por mucho que sea tu jefe, reina. Es que de verdad, joder, a ver si hacemos un poquito de... Bueno, Ricardo Ruiz de la Serna, Fernando Paz. Pensaba que se da la paradoja. Hay que desconfiar de todo lo que diga el gobierno. Ya, por definición. No, pero quiero decir... Qué malicioso. Se da la paradoja de que es Bolaños quien pilota el proceso de profanación de la tumba de Francisco Franco. Con lo cual... Que no se produjo, porque Franco sigue allí. Estamos en el momento... Me canso de decirlo, pero es como lo que escribes en un libro, que nadie lo lee. Franco sigue allí, Ricardo, no salió. Pero si leemos los libros. Que no salió, pero no salió. Como si fuera gallego. Estaba pensando, por una parte, en la paradoja de Bolaños, ¿no? Es como no me cree. Sí, hombre, sí, Julio, ¿cómo no te voy a creer? ¿Cómo no te voy a creer? ¿A quién no creo en general, güey? Pero me resulta particularmente triste, ¿no?, que en este día el que habla por el gobierno, aparte de Pedro Sánchez, sea nada menos que Bolaños, que probablemente sea, junto con Pedro Sánchez, el mayor enemigo que la Iglesia tiene hoy en... Absolutamente. Bueno, pero yo quiero decirlo claramente. Yo vas a repetir. Santiago Cantera nunca hubiera permitido una profanación en la Basílica de Valle de los Caídos y no la permitió. O sea, ¿vale? Que lo que vimos fue, o lo que se vio fue una representación. Una performance. Bueno, pero estamos saltando demasiado a un tema. Julio está abriendo un melón que no es un melón, es el melonar, el melonar primigenio. La madre de todos los melonarios. La madre de todos los melonares. Lo abro porque así que un día hablamos solo de eso, es decir, de las serias dudas que hay de que lo que se sacó del Valle de los Caídos el día de la profanación de la tumba de Franco fuera realmente la tumba de Francisco Franco. Esto es otra historia. Si la metemos ahora, se nos va el programa de las manos, que no vea. Si era por fastidiar. Pero sí que está muy bien traer la cosa, pero sí que es muy importante subrayar que efectivamente todo el proceso de acoso primero y esperemos que no derribo del Valle de los Caídos desde hace años habría sido imposible sin la connivencia, por lo menos, de Roma, porque es que es allí donde iban todos a hablar, todos, allí, iban a Roma a hablar allí con el señor Parolín, que puede ser papa incluso, puede ser hablaremos de los papables, etcétera, ¿no? Y todo eso hay que contarlo, y el hecho de que haya sido precisamente Bolaños, es decir, el rostro, me va a perdonar usted la terminología quizás un poco viejuna, pero mucho más actual de lo que parece, el rostro masonazo por antonomasia del gobierno actual, a contar esto, pues está lleno de significado, efectivamente. Y luego la otra cuestión, que es que este gobierno, como continuación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está tratando de reescribir la historia de España y, entre otras cosas, la historia de la persecución religiosa contra la Iglesia entre 1931 y 1939. Además, aquí hay un matiz que a veces se soslaya. Yo estando aquí, Fernando Paz, no voy tampoco a dedicarme a hablar de la guerra civil, pero que da la impresión de que la persecución religiosa fue... no da la impresión. A veces se cuenta que la persecución religiosa fue solo durante la guerra. Es un error.
la República llega persiguiendo a la Iglesia. Y es uno de los rasgos característicos de la Segunda República desde el comienzo. No es una consecuencia indeseada, porque se suele decir, las matanzas de Paracuello y del Jarama fueron consecuencias del alzamiento del 18 de julio, etc. No, va desde el principio, es decir, desde mayo. Uno de los que traen la República, que es Miguel Maura, dimite ipso facto, porque él, que era católico, ve lo que está pasando. Dice otro Alcalá Zamora, que también era católico, pero era muy chulo, dice, esto yo lo controlo. Y al final acabaron echándole a él. Pero bueno, esto es otra... Y esto es lo que quieren reescribir. Es lo que quieren reescribir. Bueno, precisamente al hilo de la cuestión del Valle de los Caídos, vamos a recordar que el Papa nunca vino a España, pero España sí fue al Papa. España no, la anti-España, el gobierno. Porque el gobierno ha ido 10 veces. O sea, altos cargos del gobierno han ido a Roma hasta en 10 ocasiones. Más de las que han ido a Estados Unidos. Yo no sé qué interés particular tiene este gobierno en esas relaciones con el Vaticano, en esas relaciones con Roma, pero me lo puedo figurar, entre otras cosas, viendo lo que está pasando en el Valle de los Caídos y el respaldo del pontificado a ese saqueo, de esa profanación del Valle de los Caídos. Y por lo que vemos, por el tuit que el Vaticano puso con motivo de la Dana de Valencia, que no fue una dana, que fue otra cosa, pero en fin, con motivo de ese tuit, pues vemos cómo a su santidad le pasaba lo mismo que a Pablo Iglesias, que le costaba decir España, ¿no? Pablo Iglesias decía que no podía pronunciar la palabra España, porque en fin, se le atragantaba y todas estas cosas, ¿no? Entonces... Es que hemos visto cada cosa. ¿Usted no se acuerda de eso, verdad? ¿A que no? ¿A que se le había olvidado? Pues especifícalo. De un vicepresidente de gobierno, que no podía decir la palabra España. No, lo del Papa. Y el Papa, bueno, ya lo hemos visto, decía que venía a la península ibérica, ¿no? Yo creo que la Iglesia en esa prácticamente se ha convertido durante este pontificado en una especie de calcomanía del mundo, se ha pegado tanto que se ha confundido absolutamente con el mundo, desentendiéndose del pontificado anterior de Benedicto XVI. Y del de Juan Pablo II, por supuesto, que repetía tierra de María. Por supuesto, y de los pontificados que le antecedieron. Incluso casi te diría que hasta el de Pablo VI, pero es otra cosa, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, en Occidente, hablo de esta proximidad entre el Papa y el poder del mundo, porque en Occidente estamos asistiendo a un movimiento de condena general de nuestro pasado. Es decir, este Occidente se siente habilitado moralmente para, desde el Olimpo moral que se ha autoconcedido, condenar todo el pasado, toda la historia de la humanidad. Es un sinfín de errores, de guerras, de muertes, de crímenes, de discriminaciones y bueno, toda la historia humana, por tanto, debe ser execrada. Algo parecido está sucediendo en la Iglesia. El otro día lo recordaba Carlos Esteban, por cierto. Algo parecido está pasando en la Iglesia. Es decir, la Iglesia quiere desligarse de un pasado que le resulta antipático, sencillamente. Y por eso estamos viendo una gran parte de los movimientos que estamos viendo. Y ahí es donde entra España. El rechazo a España, estoy convencido de ello, se debe al hecho de que precisamente España quinta esencia ese pasado de la Iglesia ligado a la tradición y al magisterio. Claro, es que la España del Imperio, la España que llega a América, la España que cruza el Atlántico, es la mejor demostración de la labor misional y de la labor histórica de la Iglesia. Y como eso les incomoda, repito, como eso es algo con lo que quieren romper, al modo que ya hemos contado en alguna ocasión aquí, al modo justamente contrario de lo gatopardiano, ¿no? Que es cambiarlo todo para que nada cambie. En realidad estamos asistiendo a un proceso que es exactamente el contrario. Y es que parezca que no pasa nada cuando en realidad estamos cambiándolo todo. Y cuando las palabras están cobrando significados que antes no tenían. Cuando hablamos de una serie de conceptos que han cambiado su significado absolutamente. Y una de ellas, por cierto, hemos hecho alusión anteriormente, es el sentido que tiene la palabra amor. La Iglesia se ha pegado al mundo y el lema de los benedictinos, termino con esto, pero tiene que ver con el Valle de los Caídos, precisamente, es aquel de Stat Cruz, dum volvitur orbis. La cruz permanece mientras el mundo da vueltas y el mundo gira. Y con este pontificado lo que ha pasado es exactamente lo contrario, que la Iglesia se ha puesto a dar vueltas junto con el mundo y se ha vuelto loca. Sobre esta cuestión y otras aledañas, le invito a leer mi artículo mañana en Gaceta, La Cruz del Cardenal, que se va a llamar así. Y ahí lo dejo, no cuento más. Mañana también, por cierto, tenemos curso, les recuerdo, aquí en el Club de Amigos, que dentro del ciclo de historia que tenemos en el Club de Amigos todos los martes. Mañana, después de la pausa de la Semana Santa, retomamos con la leyenda negra, pero no la leyenda negra antigua solo, sino también las leyendas negras nuevas, que al parecer en el Vaticano consumen en grandes cantidades. ¿De dónde y por qué?
la leyenda negra anti-española, exactamente toda esa que se han creído todos los progres del país, ¿cómo se forma? Bueno, todo eso mañana. Ahora pausa para la publicidad y a la vuelta lo que todo el mundo se está preguntando y nadie puede contestar. ¿Quién va a ser el próximo papa? ¿Cómo se va a elegir? ¿Qué nombres hay? Quizá lo más importante, ¿qué es lo que haría falta? Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. 23:44, 22:44 en Canarias. Gracias por acompañarnos a todos los que estáis mandando mensajes todo el tiempo. De verdad que lo agradecemos muchísimo porque el programa de hoy era particularmente difícil. Tenemos que ir a contracorriente de lo que todo el mundo está haciendo. Así que de verdad que agradecemos infinito que haya tanta gente que ha preferido esta cadena y este programa para escuchar lo que en ninguna parte más van a escuchar. Bueno, estamos multiplicando por 5 la audiencia de algunos de nuestros competidores. Eso está francamente bien. Lo digo pero para bueno, que así os que de animéis. verdad, gracias de corazón, ¿eh? Gracias de corazón, porque de lo que se trata es de eso. Al final este programa sale porque vosotros estéis ahí al otro lado. O sea que, y si no queréis que nos cierre Parolín, pues club de amigos. ¿No? Parolín. Parolín. Y Parolín, ¿Por qué parolado. Parolín? Parolín, que no es el pangolín del COVID. No, perdóneme usted la falta de respeto. No. Club. El banderín de enganche es este, para poder seguir contando estas cosas en una televisión en España y además, si es posible, en abierto en todo el territorio nacional, como se dice. 916162464. Mire, es esto. ¿Usted se acuerda cuando antaño bajaba todos los días al kiosco a comprarse el periódico? Pues esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. De hecho, es más barato que aquello. O sea que 916162464, llame, infórmese y se lo agradeceremos infinito para poder seguir contando estas cosas y llegar y poder estar como Silvia Inchaurrondo, que está en Roma ahora. A ver si la proclaman la papisa Silvia. Bueno, ¿a quién van a hacer papa? Pues no lo sabe nadie. No lo sabe nadie y por una parte es verdad que la mayor parte del cónclave está compuesto por cardenales creados por Francisco, pero los cardenales son mayorcitos. Y todo esto que se está escuchando de que si no hay más progresistas que conservadores, o sea, esto no es el Consejo General del Poder Judicial, ¿me entiende? O sea, esto no tienen obediencia con nadie. Bueno, tienen sus grupos, sus tribus, sí, sus afinidades también. Sí, y luego tienen una cosa muy importante. ¿Qué? Sí tienen una obediencia. Si la barca se les hunde, ¿de qué comen? Bueno, bien, eso es sí, bien, vale. No. Esa es importante. Cuidadín con el óvulo de San Pedro. Digo, cuidadín. Claro, y luego hay que entender una cosa, es decir, vamos, por decirlo en términos un poco menos pedestres que Julio, todos ellos están comprometidos, lógicamente, con la finalidad de la supervivencia de la institución a la que pertenecen. Claro. ¿Quiénes son? Pues mira, tenemos un vídeo que hemos hecho hoy contando lo fundamental del cónclave, cuál es el procedimiento, ¿verdad? Que es nuestro tema 6, querida Raquel. Así que nos vamos con él y comentamos. El Papa Francisco ha fallecido hoy a los 88 años de edad. Un pontífice que transformó la Iglesia Católica. El mundo y en especial los católicos siguen conmocionados. ¿Pero qué ocurrirá ahora? En noviembre del 2024 el Papa Francisco aprobó una nueva edición del documento que regula el rito fúnebre tras la muerte de un pontífice. Ahora la persona que más peso tiene en la Iglesia pasa a ser el camarlengo, el funcionario de la corte papal que se encarga de administrar los bienes y los ingresos de la Santa Sede. A partir de hoy se organizan 9 días de luto y el camarlengo administra la Iglesia de forma temporal, pero sin tomar ninguna decisión. Tras esos 9 días, los cardenales son convocados en Roma, quienes serán los encargados de votar al nuevo pontífice. Pero las reglas para esto son claras. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años y el número de electores no puede superar los 120 cardenales. Durante la votación, la Capilla Sixtina se encuentra totalmente cerrada. Se realizan hasta 4 votaciones al día, 2 por la mañana y otras 2 por la tarde. Cada votación incluye escribir el nombre de un candidato en una papeleta y colocarla en la urna. Para ser elegido, un candidato debe reunir los 2/3 de los votos, pero de no lograrse, se repite la votación. Tras 3 días sin resultado, se hace una pausa de reflexión y de oración. ¿Y cómo se anuncia la elección del nuevo Papa? Cuando no hay mayoría, las papeletas se queman y aparece la fumata negra. Cuando hay elección, se genera un humo blanco, conocido como la fumata blanca, que anuncia al mundo que la Iglesia Católica tiene un nuevo pontífice. Hoy el mundo mira hacia el Vaticano y toda la Iglesia reza por el alma del Papa Francisco.
Bien, ¿y quiénes son los papables? Que esto es un clásico, ¿verdad? ¿Recuerda usted aquellos tiempos célebres en los que desaparecía Paloma Gómez Borrero contando quiénes eran los papables? En fin, eran unos tiempos encantadores. Bueno, hay algunos nombres, creo que podemos ver aquí los más significativos. Esto, ya insisto, yo lo saco porque lo está sacando todo el mundo. Y hay que sacarlo porque además obedece a una realidad. Pero, ¿cómo decir? Mi fe en las quinielas periodísticas sobre los papables, ¿qué decirle? O sea, es prácticamente nula, ¿eh? Pero bueno, estos son algunos nombres muy importantes, por cierto. Hoy le preguntaban a un especialista, en un vaticanista de estos que hay, ¿verdad? Le preguntaron en una cadena de radio, bueno, ahora toca un africano. Y decía, no, que esos son todos muy de derechas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba diciendo antes Ricardo Ruiz de la Serna? Es que donde se está exigiendo un rigor muy completo sobre el discurso real de la Iglesia Católica es en las comunidades africanas, efectivamente. Hay una vida de fe, en África de la que a menudo no se habla, por desgracia, en España, pero que está alimentando y sosteniendo la Iglesia, donde, por cierto, en algunos países africanos la Iglesia ha sufrido una persecución terrible. Los mártires, por ejemplo, los mártires muertos a manos de Boko Haram, que es una de las organizaciones terroristas más violentas, y de esto normalmente no se habla, y sin embargo la vida de la Iglesia en África está sufriendo además presiones a manos, por ejemplo, de las organizaciones, de las agencias de Naciones Unidas, donde se tratan de imponer políticas en materia de familia, en materia de aborto, con el eufemismo de la salud sexual y reproductiva, pero que en realidad se trata del aborto y de la eugenesia y de eutanasia. Nos quedan 9 minutos, así que os voy a preguntar vuestro papa favorito. ¿Cómo sería? Yo creo que el favorito, vamos a ver, pues por elegir, si tuviera que elegir yo. Si tú fueras cardenal, si yo fuera cardenal, Dios me libre a mí y a la Iglesia Católica, si yo fuera cardenal, yo votaría por Sara, sin duda. Pero yo creo que tiene pocas posibilidades, porque tiene 79 años, porque sus posiciones tan decantadas, es decir, en defensa de la verdad, pero estamos aquí hablando de una cuestión política, le van a restar apoyos, y creo que según transcurra, o si el concilio se alarga un poquito, yo creo que Peter Erdo, el húngaro, podría ir teniendo más posibilidades como un candidato, digamos, razonablemente, para entendernos, conservador de consenso. Digamos que una especie de situación así. De no ser así y de no llegarse a tener que negociar y demás, entiendo que podría ser Tagle, el filipino, del que ya se habló en su momento, que estuvo en las quinielas en su día. Es el filipino. El filipino. Dios quiera que no sea Parolin. Y luego hay un español, que es el arzobispo de Rabat, Cristóbal López, que dado el predominio de lo islámico, la entrada masiva de inmigración islámica en Europa, podía ser una jugada politiquera de las que nos tienen acostumbrados. Pero yo desearía Sara y espero que, como mal menor, que fuera Erdo. Erdo, que es el húngaro. ¿Rafa Nieto? Yo creo que, teniendo en cuenta que el epicentro del maremoto mundial político está en Washington con el presidente Trump, me permitís una pequeña licencia literaria, ¿verdad? El Espíritu Santo, en forma de paloma, podría pasar por Norteamérica, volver a Roma y traernos al cardenal Burke como nuevo papa. ¿Es la posición de Rafael Nieto? ¿Julio Ariza? Soy incapaz de hacer una quiniela sobre este tema y yo se lo dejo, no hace falta que yo se lo deje, pero se lo dejo al Espíritu Santo que se lo va a coger igual, aunque porque tú no. Omnicomprender todo lo que puede haber al lado de la elección de un papa, que es el sumo pontífice de no sé cuántos miles de millones de seres humanos en el mundo y testigo y además depositario de la tradición y de la doctrina de la Iglesia, no soy incapaz de decir quién, no tengo ni la más remota idea. Dios sabe más y... Oye. Bueno, pero la pregunta en realidad no era tanto eso como a ti quién te gustaría de todos los hombres que han aparecido. No puedo negar mis preferencias por el cardenal Sara, porque le conozco y porque me parece un hombre sabio y santo. Y a mí me encantaría que el Papa fuera un hombre sabio y santo, pero el Vaticano es una cosa compleja y allí hay mucha gente que vive de aquello, que tiene intereses muy terrenales y, hombre, lo que sí anima es pensar
que justamente por esos intereses terrenales se van a cuidar de que la parroquia no se les vaya. Y ya han comprobado que si no se atienen a las cosas que la tradición de la Iglesia Católica, que es una de las fuentes de la revelación, ha custodiado tanto, la parroquia se les va a ir y no habrá óvulo. Se le va a llenar todo de yolandas y de iones y eso, tampoco es el plan. Don Ricardo Ruiz de la Serna, ¿tu preferencia? San Juan Pablo II el Grande. O sea, eso jugar con ventaja, no más. De acuerdo, Benedicto XVI. No, eso también es jugar con ventaja. Bueno, ahora que lo has planteado, la idea de que Fernando Paz pueda ser papa no me termina de... no lo sé, la verdad, José Javier, no tengo un favorito. O sea, quiero decir, no soy experto en esto, no me atrevería a decirte, pues la trayectoria de este... En este sentido estoy con Julio, confío en el Espíritu Santo. Sí querría que fuera alguien que custodiase la tradición, que afirmase el centro de la vida de la Iglesia, la Eucaristía, Cristo como revelación, Dios que se revela a sí mismo, y a partir de ahí lo que el Espíritu Santo diga. El problema del Espíritu Santo es que los hombres no dejen actuar. Si es que esa es la cuestión. El Espíritu Santo quiere hacer su trabajo, pero la libertad humana, si se lo impide, que es, me temo, lo que ha pasado en algunos casos. De hecho, Benedicto XVI lo recordaba y decía, bueno, el Espíritu Santo, si hubiera dependido de él la elección papal, muchos de los papas de la historia no hubieran llegado al solio pontificio, ¿no? Es decir, que el problema, claro, es la libertad humana que interfiere. Ojalá fuera una elección del cielo. Hay que hacer a Fernando Paz cardenal ya. Cardenal. Cardenal es una palabra de origen latino, viene de cardo, que significa bisagra, gozne. Originalmente se supone que la elección de tal nombre tiene que ver con que son los goznes a través de los cuales la cabeza máxima de la Iglesia, que es el Papa, actúa sobre el mundo. De ahí esa singular condición del cardenal, que es al mismo tiempo alguien que tiene las mayores responsabilidades espirituales y las más problemáticas responsabilidades terrenales. Todos conocemos cardenales que han querido ser santos desesperadamente. No conocemos a ningún santo que haya querido ser cardenal. No, porque la cosa es muy complicada, muy complicada. Todos conocemos obispos mártires, cardenales muy pocos. Vincenti, el vietnamita también, Guyán. Tienen una papeleta descomunal, que es tratar de mantener viva la obra divina y humana de más de 2000 años que ha dado alma a una civilización completa. Y algunos no resistimos a que esa civilización desaparezca, porque es la nuestra y además porque pensamos cabalmente que es lo mejor para el género humano. Y porque hay una promesa divina que dice non prevalerunt, no prevalecerán. Sí, sí. Las puertas del infierno. Seguimos. Voy cerrando el tema, que está fantástico, para ir acabando. No, yo creo que el mensaje, de verdad, el mensaje es: no queremos política, queremos a Cristo. Lo acaba de decir Ricardo. Y yo creo que ese es el mensaje. Queremos a Cristo en el centro de la Iglesia. No queremos política. Yo voy a despedirme con una recomendación, que es Caritas in Veritate. Si alguien tiene un ratito, más de un ratito, porque se tarda un poco en leerla, es la más larga de las 3 encíclicas de Ratzinger. Es absolutamente maravillosa de principio a fin, condensa perfectamente lo que ha sido toda la doctrina de la Iglesia y se ve cómo ese Rottweiler de Dios, que era como llamaban a Ratzinger, habla de los necesitados, habla de los trabajadores, habla de todo esto que la izquierda le ha atribuido maliciosamente en exclusiva a Francisco. Y que es un texto magnífico, por cierto. Sí. Ratzinger es inagotable, es una cosa. En fin, bueno, señores, a todos de verdad mil gracias. A ustedes sobre todo por habernos acompañado en este programa que ha sido único fundamentalmente por el perfil de los contertulios de esta noche para contar lo que cabalmente creemos que hay que contar, que es la verdad de las cosas. Fernando Paz, Ricardo Ruiz de la Serna, Rafael Nieto, Julio Ariza, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado al otro lado y mañana seguiremos contando. Y Jorge María Bergoglio, Papa Francisco, descansa en paz.